Entonces, buenas Je suis très tardes o heureuse de buenos días d'accueillir, a la todas première y séance de ce todos. Es la projet primera qui est sesión un peu de este particulier. C'est le projet proyecto d'interview croisée algo avec interprétation, particular simultanée. con Alors tout d'abord, interpretación un grand simultánea. merci Maria Emilia Tijoux et Moustapha El Miri. Antes que todo, muchas gracias, Maria Emilia, vous êtes María sociologue, Emilia y professeure titulaire Mustafa. à Usted es l'université de socióloga, Chili à Santiago, profesora en et la Moustapha, Universidad toi de tu Chile es de sociologue Santiago, y également, maître de Mustafa también conférences à eres sociólogo l'université Aix-Marseille, en la ici en Universidad France. Aix-Marseille, aquí Donc, en je suis Francia. vraiment ravie de vous Estoy réunir tous les muy deux aujourd'hui contenta de pour cette contar première séance con autour du mot su migration. presencia para Et donc, hablar de merci encore migración d'avoir y accepté l'invitation. repito, muchas Je gracias por haber remercie aceptado également la les interprètes qui vont assurer invitación. donc Doy l'interprétation las de cette gracias a los session, et intérpretes que puis nos les van a membres de ayudar a l'équipe comunicar technique y los Media Res miembros del qui sont equipo réunis técnico avec nous Mediaes aujourd'hui. Et que je nos voudrais apoyan aussi hoy. remercier le También RC quiero Trente, qui est le dar las réseau de gracias a recherche, la red le comité de recherche de sociologie RC30, du que es el travail de Comité de l'Association Investigación internationale de de sociologie. Sociología del Trabajo Et del on a ISA, de la également mon Asociación laboratoire, Internacional de le laboratoire Sociología, d'économie et de y sociologie du mi travail, laboratorio, el Laboratorio et de donc Economía y le de Sociología RC30 del et le Trabajo, laboratoire d'économie de el sociologie du LEST, travail ont tous les y deux soutenu el immédiatement ce projet, alors RC30 y qu'il est el quand même LEST un petit peu decidieron expérimental. apoyar muy temprano Donc c'est este vraiment proyecto, aussi algo grâce à eux que, experimental. Entonces, grâce à ce gracias soutien, que ce a projet peut voir le sus jour. apoyos Je podemos voudrais comunicar aussi hoy. También remercier quiero Dastem dar Julian las Bejar, mon gracias collègue sociologue à a Dasten l'université Arturo Julián Prat de Bejar, Chili, que trabaja en la et Universidad avec qui Arturo j'ai Prat échangé de Chile régulièrement dans les y premiers con mois el de ce que projet. hablamos Et mucho Dastem al a également principio de este contribué à proyecto. certaines parties Dasten de contribuyó l'argumentaire que también a vous pouvez algunas retrouver sur partes le site. de los argumentos Donc que se avant de encuentran en rentrer la dans le vif página du web. sujet Y autour antes de entrar du mot en migration, el et comme tema c'est de la hoy, première séance, je voudrais justement migración, como es la poser primera sesión, quelques quiero éléments qui me semblent proponer importants algunos pour elementos comprendre de ce qu'on fait là, entendimiento réunis aujourd'hui para dans ce seguir lo que dispositif vamos a hacer d'interprétation. en Alors, este ce projet, il est marco. né du Nació el constat proyecto de d'une la constatación de internationalisation la pas toujours évidente des travaux de recherche, internacionalización et donc je renvoie de las ici à investigaciones l'argumentaire y os scientifique pour plus de remito détails sur ce a los phénomène, argumentos mais científicos on sobre pourrait este peut-être fenómeno. résumer Sin ça embargo, en disant podemos simplement resumir que todo ello diciendo que la l'internationalisation de certaines internacionalización dynamiques de algunas sociales dinámicas autour des mondes du sociales travail alrededor del mundo laboral ne o signifie de pas los tout, mundos ne signifie laborales pas no toujours une siempre significa una internationalisation du internacionalización regard scientifique. de la mirada Et científica surtout, sobre este la barrière de fenómeno. la langue Y fait la que barrera l'espagnol et le del portugais idioma hace sont que el essentiellement castellano y el parlés par les portugués chercheurs et les chercheuses qu'on appelle se ici en France des habla américanistes, entre c'est-à-dire des lo que spécialistes llamamos aquí des los Amériques, americanistas mais en Francia, concrètement, o sea, los eh bien, se especialistas retrouvent de dans des la colloques cosa scientifiques à americana, exposer nos y travaux en de los recherche coloquios en anglais de científicos manière plus ou proponemos moins nuestras approximative. investigaciones en un inglés Alors, on fait usage algo donc de tel ou tel aproximativo, mot utilisé en anglais y dans les sciences usando sociales du travail palabras parce qu'il faut bien parler un inglesas langage en commun. las ciencias C'est sociales formidable porque de pouvoir faire necesitamos un ça, idioma común y está muy bien, mais ça nous pero empêche aussi de eso réfléchir nos à impide l'adéquation pensar en entre la l'usage adecuación entre el uso de certaines de notions algunas et la réalité de nociones nos y la contextes. realidad de Donc nuestros de là est née contextos. De l'idée de allí la proposer cet idea de échange qui soit à proponer la fois este produit dans les deux debate langues et qui soit en aussi dos accessible idiomas, à différents accesible publics dans a les deux langues. diferentes tipos Alors, de ce público dispositif en n'inclut dos malheureusement pas idiomas. encore Y le portugais qui desgraciadamente permettrait este d'accueillir des dispositivo de collègues momento brésiliens no et nos permite brésiliennes. comunicar en portugués y dar la En tout palabra cas, a l'idée, compañeros y c'est de compañeras réfléchir à un mot eh, utilisé que dans les hablan études sur le el travail portugués. en Amérique latine et dans les Caraïbes d'une En part, et América en France Latina, en el d'autre part. Caribe y en Donc le projet, il a Francia, plusieurs objectifs. vamos a hablar Le de premier objectif, nuestro c'est trabajo. El mettre en primer lumière des objetivo de notions este qui sont proyecto centrales es ou qui sont émergentes darle luz a dans les nociones recherches sur le centrales travail. o Le emergentes deuxième objectif, c'est en, participer en cuanto à al trabajo. l'internationalisation Segundo, la de ces approches au sens internacionalización de de estos circulation enfoques et de como diffusion de ces approches. circulación y difusión de Et dichos je dirais enfoques. que si Y puedo l'américanité est au decir, si, fondement de si la l'Europe moderne, comme americanidad l'indiquait está en el centro de la Hannibal Kifano Europa et Immanuel moderna, Wallerstein, como eh bien, du coup, il est intéressant indicaban aujourd'hui de Aníbal décentrer un peu le Quijano y regard en Manuel mettant la Wallerstein, lumière ici en es France sur des importante echar approches luz non européennes. sobre enfoques no Donc europeos. l'idée,
c'est le troisième Y objectif el et il est tercer lié aux 2 hommes. objetivo, vinculado L'idée, con c'est el donc de segundo, produire aussi une réflexivité es sur, les producir catégories una qui sont utilisées reflexión dans notre sobre las discipline, categorías que réfléchir aux formes usamos en d'imposition, nuestras disciplinas, épistémiques, mais aussi au el plan dialogue possible, epistémico y el puisque diálogo l'idée, c'est de posible, comprendre porque la el genèse punto de certaines aquí, notions el clés, objetivo es leur usage entender dans des la contextes, génesis de distincts, en algunas France et en Amérique nociones latine, clave, mais el entendimiento que l'idée, c'est tenemos aussi en de Francia réfléchir y aux lignes en de América transversalité et aux points Latina y rassembleurs dans ces la différents contextes. transversalidad Voilà, en je diferentes terminerai en disant contextos. Y acabaré qu'évidemment, diciendo que tous ces partis pris todos obligent à estos puntos renoncer de à vista l'exhaustivité, de même que, exigen ce de projet nosotros n'intégrera que pas toutes les disciplines physiques renunciemos du a travail una et les exhaustividad approches y sociologiques los seront enfoques majoritaires, même si on invitera aussi, sociológicos des serán anthropologues et mayoritarios, des historiens. y también invitaremos Je passerai expertos de maintenant la donc historia au y de vif la du sujet. antropología para Je que voudrais hablen. aborder donc cette Entonces question, cette vamos a fameuse empezar esta question de primera sesión l'articulation entre y vamos a migration et hablar de la travail. articulación entre Et la donc pour migración ça, y je el voudrais commencer trabajo. par un petit Voy a état-plat et empezar explicando un je poco la précise tout de suite situación que c'est actual vous qui êtes, y les quiero spécialistes decir de que ces questions, ustedes son los et donc vous êtes especialistas évidemment de estos invités à temas y commenter cet les état-plat, invito a hacer de manière très cualquier libre et très comentario de critique. modo Et crítico je y précise aussi libre. que cet état-plat También n'est quiero absolument añadir pas que exhaustif mi de la richesse, explicación no va des travaux a qui existent reflejar aujourd'hui. toda la riqueza Donc, de las cet état-plat investigaciones que je vais faire, de manière que se introductive, están llevando a c'est cabo pas un état ahora. de l'art sur la migration. No C'est voy a un hablar état de de la l'art sur situación de la l'articulation migración, sino que entre de la migration et articulación entre travail. migración y trabajo. Et donc avant de Y réfléchir à la antes de empezar manière a dont les pensar 2 en el modo s'articulent, de ça me articular semble important de estas comprendre à dos quel moment nociones, es ces 2 importante termes, entender rentrent, cuándo ambos en contact dans términos nos questions entraron en académiques. contacto en el mundo Donc académico. ça m'a semblé intéressant A de mí me revenir par parecía exemple sur les interesante livres, volver sobre qui los compilent les toutes premières libros que contributions, recopilan las des primeras congrès fondateurs de contribuciones l'Association de los internationale de congresos sociologie fundadores en de la Asociación 1950 et en Internacional de 1953. Sociología en Et là, on voit que 1950 les y contributions 53 y sur vemos que las phrase migration et contribuciones travail sont que finalement, articulan très migración rares. y trabajo J'en ai son repéré seulement escasas, 3 de la solo part d'un tres, Italien, d'un de un Japonais et d'une italiano, collègue un qui effectuait des japonés y una recherches en compañera Ouganda. que estaba investigando en Uganda. Par contre, le mot, Sin embargo, la sociologie des relations palabra industrielles, sociología de las relaciones la sociologie industriales o industrielle la sociología apparaît énormément. industrial aparece a Par exemple, dans le menudo, por livre du ejemplo, second congrès en de el libro del 1953 segundo ou encore en congreso de 1956. 53 y otro Mais de cette 56. Sin thématique de embargo, la el sociologie tema de la industrielle sociología n'est pas liée industrial à la migration. no se Et la question de la enlaza migration, elle con la apparaît surtout dans migración. des travaux, en fait, qui sont Sobre menés todo en Israël, aparece en qui est une terre d'accueil, investigaciones en évidemment, pour de Israel, nombreuses que es una populations, tierra de juives à l'époque. acogida para Mais mucha là gente où je veux en venir, c'est judía que les entonces, croisements entre y migration et travail el semblent enlace entre extrêmement rares migración y à cette trabajo époque, ou du moins si on es muy compare, par escaso, exemple, sobre avec todo si lo comparamos les con discussions qu'on los a debates aujourd'hui que qui croisent tenemos migration hoy et travail dans tous sobre nos migración congrès y trabajo en todos internationaux, los congresos voilà, dans les années internacionales 2010 de los años et a fortiori aujourd'hui. eh, después de Donc 2010. évidemment, ces archives des Y congrès de estos l'Association archivos de internationale los de congresos de la sociologie, Asociación c'est Internacional seulement de un indice, hein, Sociología parmi solo d'autres, de constituyen l'évolution de un notre índice discipline. en cuanto a la Mais evolución de il y a aussi nuestra d'autres éléments asignatura. qui laissent penser que También hay cette otros articulation elementos que enseñan que migration-travail esta est pas si articulación entre fréquente. migración y trabajo es bastante En escasa. Amérique En latine, América dans le Latina, traité de en el sociologie du Tratado travail, de c'est un fameux Sociología sur del lequel elle Trabajo, Navarro, qui a été coordonné par Enrique de la organizado Garza et qui por est une immense Enrique de la œuvre, Garza, que es une una immense obra publication inmensa, collective una publicación publiée en colectiva 2000. On trouve un chapitre que entièrement fue dédié à la publicada migration, en el año mais l'auteur 2000, du un chapitre capítulo note se dedica que a les la espaces migración. Sin académiques embargo, se consacrés dice que los spécifiquement aux espacios questions académicos migratoires sont encore très rares au dedicados moment de la al tema parution du migratorio livre. son espacios Et d'ailleurs, escasos il mentionne cuando se seulement 2 publica chapitres el consacrés libro. Solo exclusivement, dos à ce champ estudios d'études, Estudios dedicados, Migratorios estudios Latinoamericanos, qui est migratorios fondé, si je ne me trompe pas, latinoamericanos, au milieu des années que 80, et aparecen puis a la mediados Revista de del los Centro de años Informaciones 80 sobre y la Migraciones revista del en CIM, América el Latina. Centro de Información Voilà. sobre Migraciones en Et América finalement, près Latina. de 25 ans plus Y tard, donc dans le nouveau 25 traité, hein, años después, en el nuevo le deuxième tratado, el traité, segundo, Desafíos y Debates Desafíos del y debates siglo XXI, del donc siglo un XXI, o renouvellement de ce sea, traité publié en una 2024, revisión Défis del et débats tratado au publicado XXIe siècle. en 2024, On voit
Aussi, Vemos à travers también le chapitre qui est en el dédié également capítulo à la dedicado migration a la que, migración selon l'auteur, que, la según el migration, la autor, la théorisation de la teorización de la migration migración remonte seulement à la seconde moitié remonta du a la XXe siècle. segunda mitad del siglo XX Donc, solo. en bref, les croisements avec la En sociologie du resumen, travail sont los encore très enlaces rares, con la même sociología si on laboral voit un certain son dynamisme en qui est très casos, a pesar intéressant, de que vemos un de manière dinamismo récente que avec, aparece hace poco des croisements entre con migration et travail, enlaces par entre exemple dans le inmigración volume y 5, trabajo en el qui volumen est paru, 5 il y a très peu de temps, que le fue volume 5, publicado hace poco tiempo, la volumen publication 5 de la Estudios, publicación del trabajo desde el Estudios sur, del trabajo études sur le desde travail el sur. depuis le sud. Donc là-dessus, Eso dicho, les premières analyses qui croisent migration et los travail, primeros en fait, análisis de c'est migración y intéressant de remarquer trabajo qu'elles remontent seulement finalement avec l'industrialisation, empezaron con avec les la problématiques de industrialización développement, y las avec cuestiones de l'urbanisation desarrollo, la dans différents urbanización pays du continent en diferentes latino-américain depuis países la del fin des années continente 50, et latinoamericano puis on después de retrouve los aussi años ce croisement 50 avec, y también les este vagues enlace migratoires des con années las olas 90 qui sont, en migratorias de fait, los años 90 en el reglobalisation contexto à de l'ère néolibérale et globalización avec des mouvements neoliberal migratoires con qui movimientos s'inscrivent dans les circulations migratorios que se enmarcan internationales en de las travailleurs et migraciones de marchandises. internacionales Et donc de ça, c'est un trabajadores grand y mouvement, aussi bien le mercancías. O traité sea, des années el 2000 que le tratado de nouveau los años traité 2000 y de el nuevo 2024 tratado de en font état. 2024 hablan de esta situación. Euh, En France, En si je Francia, regarde maintenant du côté de la si me France, intereso por lo que pasa dans le traité de aquí, en sociologie du Francia, en el travail Tratado de de Friedman Sociología et del Derville, Trabajo, publié Friedman y en Derville, 61, publicado en el año 61 et traduit en y espagnol en traducido 63, en on voit 1963 al également pas castellano, grand-chose en vemos termes de pocas croisement, cosas migration en et travail, materia mais de en même temps, on est migración aussi y au tout début de la trabajo. discipline à También l'époque. estaba Euh, empezando entonces mais esta on retrouve asignatura. cette absence quelque Entonces, sin part embargo, dans les revues esta importantes. Par exemple, ausencia dans también la revue historique se de la nota discipline qui s'appelle en la Sociologie du revista travail, Sociología qui est del fondée en Trabajo, 1959, fundada en eh bien, le terme 1951. migration, il La n'apparaît palabra pas dans la table migración no des matières aparece jusqu'en 1989. hasta Enfin, en tout cas, il n'apparaît pas entre 1989, o sea, no 1950 et aparece entre 1989. Et en 1950 y fait, on a très peu de numéros et 1989 très peu y d'articles qui tenemos sont pocos consacrés à ce números, thème pocos jusque dans les années artículos dedicados 90. a esta En palabra fait, antes de le los premier años numéro de la 90. Y el revue primer número de Sociologie la du travail revista qui Sociología croise del Trabajo, que hace spécifiquement un enlace migration et entre travail, il est migración y publié en trabajo, se 1972 publicó en et s'intitule Les travailleurs 1972 y immigrés. dos y se titula Los C'est la même chose dans trabajadores une autre revue importante de la inmigrantes, discipline qui s'appelle Travail et emploi, relacionado où on con a de très rares otro articles artículo, qui articulent les deux. trabajo y Et empleo. en fait, quand c'est le cas, c'est dans une Y perspective de cuando hay gestion de la artículos sobre main-d'œuvre esta articulación, et habla de la l'analyse des gestión de la discriminations, par mano exemple, de elle commence obra seulement avec une publication en y solo 1997. aparece una publicación crítica en Euh, 1997. Dans Sociologie du En travail, on a un Sociología del deuxième numéro, Trabajo, mais qui un paraît segundo seulement 30 ans plus número tard, en publicado 94, et 30 qui años s'appelle, después, qui en s'intitule Migration et 1994, travail. que se titula Et Migración enfin, y il terminerait Trabajo. en disant qu'on Acabaré n'a pas non diciendo que plus tampoco trace d'analyses qui sont entièrement notamos dédiées à la análisis thématique solo dedicados de a migration este dans les différents análisis. traités, par exemple le O sea, traité de sociologie du en el travail Tratado de de Sociología del 98, Trabajo sous la de direction écrit par, 1998, Norbert Alter, escrito por Norbert Alter, ou celui o de Sabine Herbès-Seguin en 92, en même la si dans cet ouvrage, publicación de on Sabine trouve des Segan en analyses un peu réflexives sur les 1992, a pesar de que évolutions de la aparecen discipline. algunos artículos Voilà, donc je voudrais reflexivos commencer sobre cet esta entretien avec disciplina. vous Entonces, avec ce vamos a paradoxe, empezar esta avec sesión une con una sorte de paradoja. paradoxe à partir de cet état de l'art, parce qu'en A fait, on a partir de esta l'impression constatación, que les travaux qui tenemos la croisent migration et impresión de travail sont assez que rares, los du moins en trabajos que hablan de sociologie qui migración dans y la seconde trabajo partie du son XXe siècle. escasos, como mínimo en la Par segunda contre, en parte del France, siglo XX. Mustapha, Sin embargo, en Francia, tu expliques Mustafa, dans tes tú travaux, et explica, notamment explica dans usted un texte un peu ancien qui date su de plus trabajo de en 10 un ans, texto que sur cette remonta a articulation, 10 tu años expliques sobre que esta on a articulación. eu du mal Usted en explica France à que penser la nos migration ha autrement costado qu'avec pensar la l'expression migración de otra migration manera de travail. que migración de trabajo. Donc ce croisement, O sea, selon toi, il este semblait enlace même para ti, omniprésent, para usted, et cette es expression presente y migration de esta travail, elle expresión pose en effet migración des impensés et laboral des implicites. tiene Ces impensés, c'est notamment le fait que aspectos les migrants implícitos qui y travailleraient aspectos seraient sin nécessairement pensar. des hommes, Eso habla de les los travailleurs migrantes que pauvres, siempre son peu hombres qualifiés, qui viendraient pobres, de pays du poco Sud, qui n'auraient pas cualificados, que vocation vienen à del sur s'installer
y que no dans les pays tienen como d'accueil, vocación la hem, de et par ailleurs qui vivir en exerceraient los dans des países métiers du del salariat norte y que subalterne, par exemple trabajan les métiers en du puestos de bâtiment, trabajo subalternos, por ejemplo, l'agriculture, les construcción, métiers de service, agricultura, l'industrie. profesiones Donc ces de travailleurs servicio migrants y de ou la industria. indigènes O sea, ou estos musulmans, trabajadores c'est migrantes, ainsi qu'on désignait indígenas, ceux qui venaient des colonies françaises. pobres, que así Ces se travailleurs nombraban sont los que entrés venían sous de le las prisme antiguas de o la de las migration colonias de travail. francesas. Et toi, tu dis que ces expressions, Y elles jouent un rôle de usted dice que frontière estas intérieure, expresiones son parce fronteras qu'elles nous rendent aveugles à interiores d'autres porque phénomènes de migration par le nos travail ou de travail dans les rinde dynamiques migratoires. ciegos a Par otras exemple, tu expresiones. expliques Por qu'il y avait des ejemplo, formes multiples usted explica que había formas de travailleurs migrants, distintas de par exemple des trabajadores migrants qui n'étaient migrantes, pas por forcés à la ejemplo, migration, migrantes des que no femmes, des estaban obligados commerçants, a migrar, etc. Donc, mujeres. j'aimerais bien O te sea que a demander mí si tu me penses que gustaría c'est une vision qui est franco-française, parce qu'au niveau hacerle esta pregunta. international, c'est A nivel intéressant de remarquer internacional es que, par interesante exemple, dans les notar archives, que là en los encore, du congrès archivos del fondateur de l'ISA Congreso en fundador 1949, de ISA en qui est consacré aux 1949, relations dedicado a las internationales, eh relaciones bien, on retrouve des internacionales, groupes de vemos réflexion grupos entiers de dédiés à la migration reflexiones ou dedicados dédiés a aux la travailleurs, aux migración personnes o a los déplacées et aux réfugiés. trabajadores Donc, c'est desplazados logique, o hein, au niveau refugiados. O sea, a géopolitique, on nivel comprend bien geopolítico l'importance de entendemos ces bien déplacements à la cette époque, importancia mais est-ce de que tu veux estos bien de commenter aquellos cette focalisation desplazamientos sur cette vision de la entonces, migration pero de travail en usted nos France? puede dar más Est-ce qu'il y aurait des choses información peut-être dans sobre d'autres esta disciplines qui visión seraient de la différentes, migración comme en laboral en anthropologie ou en Francia. Hay archéologie? otros Et puntos de puis, vista à en partir de etnología, quand por tu ejemplo, observerais une o éventuelle fin antropología, de y cette focalisation sur la migration de cuándo travail? acaba Alors esta merci pour la visión. question qui est très vaste et Muchas gracias très por large. esta pregunta. Es Alors je dirais una que, pregunta lorsque j'ai bastante écrit cet, amplia article il y a maintenant y al un peu escribir plus de 10 ans, este artículo je n'avais pas un hace terme que je más vais de 10 intégrer dans la réponse que años, je vais donner sur, voy a l'usage de usar cette un notion término de que no migration de estaba travail. en Ce la que je trouve definición de problématique migración laboral. En mi dans ce terme, opinión, dans cette el notion problema de que, esta j'évoquais à noción, travers l'idée d'épistémologie clandestine, y hablaba de c'est le fait qu'à epistemología travers la clandestina, notion de es que migration de a través travail, de on la qualifie migración laboral a priori des hablamos a circulations, des priori de una mobilités circulación, à una partir de movilidad catégories du a Nord et partir de notamment des pays categorías del industrialisés, norte de avec países l'idée que ces industrializados, con la migrations idea ne de sont que quelque las part que la migraciones conséquence solo du son la développement du Nord et consecuencia du del sous-développement du desarrollo del Sud. norte y del C'est de là qu'est née l'idée gravitaire subdesarrollo des del sur. déplacements des pauvres vers O les sea, una riches, gravedad en grande partie, ou des pays pauvres vers les que hacía pays que la riches, gente iba de los et qui países inclut pobres a dans los cette países vision-là, ricos y se incluye en une esta vision visión binaire, una visión moderne, non binaria, moderne, moderna, no développé ou non moderna, développé ou de ese país sous-développé. Donc la desarrollado, notion de país migration de no travail, desarrollado, una elle n'était migración. pas La interrogée migración dans la plupart des laboral articles et des no se travaux, et cuestionaba elle en était los posée comme un a artículos, priori. Il n'y avait se pas de veía como questionnement un a s'il y avait des gens priori. qui venaient Si hay en gente Europe que ou iba en a France, c'est que Europa, a forcément, Francia, ils étaient la conséquence era du la développement consecuencia del industriel desarrollo européen et donc industrial quelque part le europeo produit de y cela el et producto de de leur dicho pauvreté supposée. desarrollo Et y un la des problèmes qui était pobreza de posé, esas c'est que dans aucun de ces personas, articles, eh, il n'y avait, tema puesto un a arrêt priori. sur ces 2 notions pour les Y se expliciter. paraba, Qu'est-ce qu'on entend par migration? Qu'est-ce qu'on entend se par, definía migration de travail, migración, travail? migración laboral. Aucun de ces articles n'explicitait, c'était quelque chose qui était donné en tant que Pues tel. Je dirais que, ninguna au-delà definición. de Se l'aspect daba franco-français, estos c'est là le términos mot le mot así pour a nivel rajouter, c'est une francés. vision qui est Es marquée una par división l'eurocentrisme, marcada por tel que el l'emploie Quijano ou tel eurocentrismo, que l'emploie como lo Mignolo, dice Miñolo, ou Quijano, d'autres, sociologues, u otros d'Amérique latine. sociólogos de C'est-à-dire que América Latina. O sea, l'eurocentrisme el qui entre là-dedans, c'est qu'on est eurocentrismo quand même dans une hace vision, que tenemos una visión qui garde que les conserva las caractéristiques de lecture du características monde, de lectura del de l'époque mundo de coloniale, la época avec l'idée que colonial, les con gens la qui se idea de déplacent que des la gente Suds, que viene notamment lorsque del ces Suds sur, sont en ceux de particular l'Afrique, du cuando monde vienen del arabo-musulman mundo ou, árabe d'Amérique musulmán, latine, de América Latina o de ce África, déplacement n'est à se comprendre que mueven comme, solo un porque rapport au centre que tienen sont una les anciens pays relación para con el colonisateurs. Et centro c'est de los cette antiguos critique-là que j'émettais, países colonizadores. dans ces Y débats-là, eso et fue s'ajoute à cela le mi peu de travaux, crítica. le peu Y d'articles tampoco hay sur, muchos cette artículos question de sobre el migration de tema de la travail, et j'ai migración toujours été laboral y interpellé siempre par me ha l'absence totale interesado la d'une des ausencia migrations de total de travail les plus una importantes, quasiment migración dans l'histoire de laboral. l'humanité, c'était Aún les más esclaves, importante l'esclavage, en la historia ce de qu'on la appelle la traite négrière, humanidad où on a prélevé eran en los Afrique esclavos, o des sea, millions de sacados de personnes pour África les mettre au millones de travail personas gratuitement de l'autre para côté. que Et trabajen cela est totalement absent gratuitamente de cette sociologie du en el travail, cette continente vision. Et americano, y lorsqu'on esta en visión arrive à, totalmente ausente effacer
4 siècles borrado d'histoire pour nous traiter 4 siglos qu'une de partie de historia l'histoire à partir de l'époque coloniale. Et y là, on el retrouve tratado déjà empieza cette la forme historia a partir de d'eurocentrisme, la c'est-à-dire la época pensée de colonial, la o sea, volvemos modernité al à eurocentrismo partir en des la modernidad catégories pensada qui a partir sont de proposées en categorías Europe, et notamment des propuestas en catégories Europa, en issues particular de la categorías que sociologie du vienen de la travail et donc de la sociología sociologie principalement laboral, o européenne. sea, la sociología Techno qu'on aborde au principalmente niveau n'ont europea. jamais été pris en compte dans ces analyses-là, y compris en France, et En donc sont les Francia, absents de eso cette lecture. Donc pour moi, la no se notion de encuentra. migration Y de para travail mí est la une noción de notion migración de la laboral es una colonialité noción de en la tant que telle, colonialidad et y étant une notion de la colonialité, elle est por plus pour esencia, moi un élément y qui es indique un le elemento rapport que qu'ont indica les la relación Européens de à los la europeos circulation con la des personnes du circulación de Sud, la gente del et sur concept qui y permet de el concepto comprendre que les permite mobilités à l'échelle entender las internationale. movilidades a nivel Je te internacional. remercie, beaucoup pour, Muchas cette réponse, et gracias on reviendra justement sur certaines catégorisations y produites volveremos par, a les sciences algunas sociales dans une question, categorías un peu en plus una tard. pregunta Et que haré je voudrais, después. Y maintenant ahora m'adresser à vous, me Maria Emilia, parce que, interesa hablar con usted, María comme on Emilia, l'évoquera aussi plus tard, porque, hein, mais y il me volveremos al semble tema qu'on después, me retrouve un parece petit que peu cette volvemos a dynamique ver dans la esta littérature dinámica en la latino-américaine. En literatura tout cas, c'est le constat qui est fait latinoamericana, dans es lo le que nouveau traité, vemos hein, en el de nuevo 2024, tratado publicado en à savoir que les 2024, o sea que migrations sont très las peu conçues migraciones indépendamment no se du travail. conciben de Et modo pourtant, independiente l'Amérique latine, del c'est un trabajo. espace de Sin embargo, peuplement via América les Latina migrations depuis, les es premiers peuples qui sont una passés par le población de détroit de Bering. inmigración, Heu empezando con la et gente donc que vino je voulais que voudrais vous pasó por demander, el Maria Emilia, à estrecho votre de avis, est-ce Bering. que, Entonces, en su opinión, la por favor, sociologie du la travail sociología laboral latino-américaine, latinoamericana, ou en tout cas la o como sociologie du mínimo la travail que, sociología vous laboral connaissez et que usted que vous conoce, vivez, est-ce qu'elle que interroge lee, cette diversité de cuestiona esta profils de la diversidad de migration? perfiles Et je pense par de exemple la aux questions de migración travail y en contexte migratoire, el tema de d'abord las avant la migraciones colonisation du laboral, continent, o sea, antes de la au sein des migración peuples del autochtones qui continente al peuplaient, le continente, o sea, continent con et qui los pouvaient, pueblos bouger d'une zone à l'autre. indígenas que Je podían pense moverse de aussi au una zona a contexte, otra en América. de También pienso en el colonisation, contexto de la par colonización, exemple, comme por l'indiquait ejemplo, como Mustapha, lo avec le decía travail Mustafa, forcé, avec con l'esclavage, el mais trabajo aussi avec le forzado, con la travail qui esclavitud, était, y exercé también par les el colons, trabajo de los aussi par colones différentes y populations las européennes en diferentes Amérique poblaciones latine, qui sont venues europeas que s'installer, fueron jusqu'au a América XXIe siècle. Latina Et puis hasta el enfin, siglo je pense à un XX, troisième y también contexte, celui pienso des en un dictatures, tercer avec, contexto, el de le las rapport au travail des dictaduras gens y qui la ont relación été, con el trabajo exilés de et qui gente sont partis exiliada ailleurs, y pour que fuir tuvo ces que dictatures. huir Donc, est-ce qu'on de retrouve des dichas travaux qui croisent dictaduras. O sea, migration vemos et travail à ces différentes investigación que périodes hace très un spécifiques enlace à l'Amérique entre latine, par exemple? migración y trabajo, y también pensando en estas diferentes épocas que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Flora, colegas, muchas gracias Dustin Julian por permitirme estar aquí hoy día. Mis trabajos fundamental parten de las migraciones y no del trabajo. Ante una extrañeza muy grande, cuando veo que se habla de migraciones como si se hablara de algo que es único y que no tiene ningún otro vínculo con lo que ha ocurrido históricamente, políticamente, económicamente. Comienzo señalando que efectivamente hay un proceso de esclavización de las personas. Cuando el capitalismo más gana dinero, gracias justamente a un trabajo no pagado, a un sufrimiento muy grande, a un rapto, encadenamiento y desplazamiento de trabajadores durante la colonia. De eso no se dice mucho o no se dice nada, ¿no? Voy a decir, claro, su pregunta es muy amplia porque no me puedo referir a todo eso. Por ejemplo, tomo solamente lo último para decir que el exilio efectivamente es una, es un tema muy importante a tratar, pero yo lo voy a separar de lo que nosotros trabajamos hoy día con las migraciones contemporáneas en Chile, que provienen fundamentalmente de lo que llamamos migración sur-sur. Es decir, coincidiendo con mi colega, efectivamente ya las personas a partir de los años 90 no se van o no pueden irse a Estados Unidos o a España, que era un poco el sueño de quienes partían de este país. Y voy a hablar de Chile porque quiero hablar de aquello que he investigado, no quiero entrar en cosas en las que yo no tengo una experticia y mi trabajo ha sido fundamentalmente sobre migraciones contemporáneas en Chile y específicamente el vínculo con el racismo y el capitalismo.
es en ese lugar que yo me ubico. Entonces, efectivamente, hasta los años 90, a pesar de que en Chile hubo distintas corrientes migratorias, yo obviamente comencé por hablar de la esclavización de las personas durante la colonia, también de personas que vinieron de países africanos en los momentos de la independencia, después de varios vínculos con migraciones que tuvo que ver con la búsqueda específica de algunos europeos que venían con el propósito de poblar los territorios del sur y mejorar la raza, fundamentalmente la colonización de personas muy bien elegidas de Alemania o austrohúngaras, ¿no? Y luego grupos de migrantes que llegaron fundamentalmente de Siria, ¿no? También llegaron personas de Palestina, de China, pero hasta los años 90 Chile no era considerado un país de inmigración. Al contrario, justamente por la emigración que había ocurrido en los años 60 durante un empobrecimiento muy grande, en la época, digamos, de una industrialización muy furiosa que obligó a la gente a irse, sobre todo a Argentina y a Estados Unidos, después en el año 73, con el golpe de Estado, muchísima gente se va, huye o se refugia en distintos países del mundo. Pero será en los años 90, fundamentalmente cuando comienzan a llegar a Chile personas migrantes, fundamentalmente trabajadores, trabajadoras que vienen de los países vecinos, principalmente Perú, en un momento Bolivia, Ecuador, y luego también más cercanos al Caribe como Colombia, República Dominicana, posteriormente en los años 2010, con obviamente lo que ocurre con Haití, y posteriormente una migración que nunca nos imaginamos que tendríamos, que era la migración venezolana. ¿Por qué hablo de estos 7 países? Porque en términos de los imaginarios y las representaciones que tanto trabajamos en sociología, se consideran migrantes de manera negativa a esos 7 países. Evidentemente aquí el vínculo con el trabajo es total. Sin embargo, mucha literatura sobre la migración no ha considerado el lugar que tienen las personas migrantes en el mundo del trabajo. Y en este sentido, nuestras investigaciones se han preocupado principalmente de lo que son las trayectorias laborales y las trayectorias migratorias, y sobre todo la precarización de las personas migrantes en este país, que es una cuestión que aumenta cada día y cada día más. Entonces, no podríamos pensar, si bien hay literatura europea, o sea, pienso, no sé, en Abdelmadek Sayad, por ejemplo, los trabajos de Balibar o en los trabajos de muchos colegas y amigos que tenemos en Francia, también hay trabajos en América Latina, como ustedes ya han nombrado, de Quijano, está Silvia Rivera Cusicanqui, están también las colegas de México y de Brasil, en donde efectivamente hay un vínculo muy grande, no solamente un vínculo, sino una suerte de razón de ser, en que hay por un lado, la cuestión del trabajo como una cuestión fundamental, y ahí coincido con el colega en que no solamente es a causa, voy a decirlo así, del empobrecimiento de la gente, sino de la responsabilidad que tienen los países de origen ante las huidas de las personas hacia estos mismos países que suponen, como supondría Chile, que fue en los años 90, con una suerte de término, lo digo entre comillas, porque el dictador siguió presente en Chile después de los años 90, en que Chile aparece como un país políticamente y económicamente triunfador. Entonces se viene la gente hacia Chile y por primera vez tenemos una inmigración eh, de la región de latinoamericana y caribeña que viene a Chile y que hoy día aumenta cada día más, lo que implica políticas migratorias extremadamente racistas y extremadamente persecutorias. Entonces, pienso que aquí hay una cuestión central, tiene que ver con el capitalismo, como el capitalismo mueve los hilos para los desplazamientos a nivel mundial, la cuestión de las fronteras, que es otra cuestión que hay que ver si es el trabajo que tiene frontera, porque depende de lo que desean o lo que necesitan los empleadores que emplean a nivel, por ejemplo, nacional, lo ha trabajado mucho Dustin Julian. La mayoría de los trabajadores agrícolas en Chile son todos y todas irregulares. Por lo tanto, hay por una parte políticas extremadamente duras y por otro lado una demanda de mano de obra que necesita
a trabajadores migrantes porque obviamente sin contrato, sin seguros, son, digamos, el sujeto ideal para la explotación, el maltrato y el racismo. Eso en términos muy generales, porque habría que entrar un poco más en detalle, obviamente, dependiendo de lo que ustedes quisieran saber, porque la pregunta es muy amplia, ¿no? Y temo quizás responder de una manera muy general, cuando para poder trabajar migraciones es indispensable trabajar imperialismo, capitalismo, racismo, y en el caso de las mujeres no podemos dejar fuera lo que ocurre con el patriarcado, la racialización y la sexualización de personas que son mujeres migrantes fundamentalmente en lo que es también aquello que raya con el delito, como la trata y el tráfico de personas migrantes. Merci beaucoup, pour vos réponses Muchas et gracias por sus j'entends que la question respuestas. était large, mais Me doy c'est cuenta que bien es una sur des pregunta questions muy spécifiques, amplia. du racisme notamment, Efectivamente, en el et de tema del l'accumulation, racismo y la capitalistique, à acumulación travers, capitalística l'exploitation, a de través de la personnes migrantes, explotación de j'aimerais qu'on personas revienne migrantes, me sur gustaría cette question, efectivamente tratar ultérieurement. ese tema en un Hem, momento Là, luego. j'aimerais, continuer sur Por el cette momento, question, lo que aussi quisiera des decir es catégorisations, que produites continuemos par les sciences en cuanto a sociales, la en categorización que revenant, han hecho las ciencias à sociales. un aspect, Mustapha, que tu soulignes dans tes travaux Mustafa, tú et qu'on dijiste revienne sur algo en cette idée tus de obras, migration de y travail et es sur que en cuanto a la capitalisme. migración, el Ça me semble trabajo y todo lo intéressant que de esto dire que produjo, me globalement, au parece titre du travail, interesante decir sociologie que en du la travail, sociología peu del d'attention a été trabajo portée en se ha France puesto à muy poca atención en le Francia processus al interne de proceso mobilité à interno de l'intérieur du movilidad. pays. Es dentro del país Peut-être que que también c'est hay lié à la taille movilidad. du pays, Entonces, no sé si no hablamos de esto et por peu de el place tamaño aussi del a país, été laissée à pero l'émigration des tampoco Français, se ha hablado en mucho de dehors de la la France, c'est-à-dire des gens emigración de qui peuvent franceses être que se van fuera de des Francia. migrants légaux, Por par exemple ejemplo, lo des que llamamos expatriés ou los des migrantes étudiants, legales, étrangers, ou qui expatriados, peuvent parfois être, estudiantes, illégaux, hein, y a veces donc también son vraiment ilegales. tu Ellos también soulignes se van de l'existence, otras formas. de Français qui Así résident que à l'étranger et qui pour autant, tendríamos que ne hablar un prennent pas poco también de los le franceses que la se peine ou en van tout cas ne s'installent sans toujours être, y que se van a pleinement, instalar réguliers au niveau, sin de la necesariamente société. tener siempre papeles al lugar a donde Donc van. ces gens-là, ils sont Así plutôt que catégorisés comme esas des personas expatriés se plutôt que categorizan comme como des migrants. expatriados, no se Et habla donc de ils sont plutôt migrantes. étudiés par la sociologie des Y élites plutôt que par esto la hace parte más sociologie des bien de la classes. sociología de las Donc je voudrais élites, sino la te sociología demander de une las action. Est-ce que, migraciones. à Entonces ton me avis, ce phénomène gustaría saber d'aveuglement, la opinión de serait ustedes. propre à la Es sociologie des decir, migrations ou propre esto à es la un sociologie du travail, envejecimiento que ou aux 2? pasa, Et à ton avis, comment esto en est-ce qu'on cuanto a peut la faire sociología pour del trabajo, articuler cómo se autrement trata y cómo migration podríamos et travail, articular de otra notamment, forma dans les sciences sociales, migración, françaises? trabajo en cuanto a las ciencias sociales francesas. Alors je dirais que, le problème ne se pose pas au Yo niveau diría de la sociologie que du ese travail et des problema no es migrations, de en la cuanto a la sociologie, des sociología de trabajo, migrations, de ou de la sociologie du migraciones. travail. C'est vrai que c'est un problème Yo diría que d'épistémologie esto des es sciences un sociales, de problema manière de plus large, et que epistemología de ce ciencias problème sociales en d'épistémologie des sciences sociales, la comme forma je l'ai más dit lors de la précédente amplia. question, il est traversé par une épistémologie clandestine Estamos hablando de una qui est, le epistemología produit, comme je l'ai clandestina. déjà évoqué, de la Es decir, esto colonialité. viene C'est un del savoir qui est le produit de colonialismo, la es un colonialité. saber que Et proviene del un des éléments qui colonialismo. participe, à ce Y uno de los savoir, c'est la elementos que viene de este non-interrogation saber es que no de se la interroga modernité en tant que la forme de modernidad racialisation como d'une algo partie des populations de la de la planète qu'on población. a mis Quiere au decir travail au que service d'une siempre se autre. piensa que es Mais si una on ne retourne parte pas del planeta que à está al l'origine servicio même de la de otra. l'invention de cette modernité avec, Así que bueno, l'esclavage en grande podemos partie, hablar et desde on ne peut la pas comprendre, esclavitud y no les podemos processus de entender production cuáles des son savoirs des sciences los sociales procesos de européennes producción et de même saberes de quoi las sur le ciencias reste du sociales monde. Donc c'est bien plus europeas large, c'est o vraiment del un resto del problème mundo. Así que d'épistémologie des es un sciences problema sociales, epistemológico de las en ciencias Europe, qui sociales est là. en Et Europa. lorsque, tu soulèves la question des Tú migrants dices que français ou son des migrants des migrantes pays riches et franceses o des migrants migrantes des de autres pays, on países est plein ricos. là-dedans. C'est-à-dire comment cette Entonces nos damos cuenta que colonialité no utilizamos a las mismas participé à preguntas, las mismas catégoriser palabras. de Es manière decir, négative la que circulation des la populations dites des Sud circulación de personas del et de manière sur es positive les negativa populations dites du y la Nord. persona Et là, del si on norte renvoie que se même aux traslada diapos sí es coloniales, algo lorsque, positivo. des populations
Así européenne que bougeait, cuando il était antes entendu que de leur las mouvement, personas de elles Europa se transportaient avec elles la movían, civilisation. se Alors decía qu'on que envoie des ellos gens llevaban léper la ou pas léper, dès qu'un civilización, blanc, ¿no? entre guillemets, arrivait en Amérique Entonces, latine ou en Afrique, cuando de un fait, europeo llegaba son a impact América était un impact Latina civilisateur. o a África, Et era un impacto inversement, lorsque civilizador. c'était un Pero colonisé cuando era ou lo contrario, un cuando se acteur ou trataba, une por ejemplo, personne de una des populations persona de du la Sud qui se población del déplaçait, il sur transportait avec lui iba, l'inverse, entonces él lo que se c'est-à-dire llevaba era lo les contrario. populations Quiere sous-développées, decir algo sous-éduquées et sin qui n'ont pas encore eu educación, accès à muy la poco modernité. Et si on desarrolladas, que traduit les no idées de tenían modernité avec modernidad une para forme égalité de la vehicular. civilisation, il y avait Y se l'idée que ces decía que gens esas n'avaient pas personas no accès à la tenían civilisation, ils acceso a n'étaient la pas civilisés. civilización, no Et eran quelque part, personas on garde cette civilizadas las lecture-là del sur. aujourd'hui, mais Y euphémisée, eso lo déguisée. Et guardamos aún, lorsqu'on pero de interroge les forma notions qui sont un utilisées pour poco les bajo circulations des personnes des eufemismos pays du cuando se Nord, dice que le las terme personas del expatrié norte arrive se habla de régulièrement. Vous voyez, le expatriados terme de y voyage no, y se d'affaires, habla de de viajes découverte. de On a plusieurs termes negocios qui vont o que van a spécifier descubrir, la distinction entre, d'une pero part, les no se déplacements des habla de la pays du misma Sud qui sont des forma déplacements de cuando corps. son Ce sont des corps personas en del déplacement sur. Del sur son nécessaires cuerpos qui sont que se utilisés pour le desplazan, travail. que Et se d'ailleurs, les necesitan para déplacements de ces corps trabajar. des populations des Sud ne sont Así que appréhendés qu'à esas travers poblaciones la del sur nécessité solo se qui est ven la a través de finalité la de leur déplacement. necesidad S'ils se de que se déplacent, c'est desplacen. parce Si que ellos, los del sur, se cela est desplazan, es nécessaire porque pour lo eux en termes de necesitan, survie, pour es pouvoir porque tienen que manger, pour pouvoir sobrevivir, survivre. es Donc il y a porque cette idée que leur necesitan déplacement est irse. quasiment un Así déplacement que es instinctif de un survie, dont on ne desplazamiento para reconnaît pas sobrevivir. l'idée que ce déplacement puisse Y être nunca se pensé, reconoce qu'il esa puisse idea être de le que puede produit d'une ser un réflexion, desplazamiento d'une en el raison, que sea de sujets à part entière. reflexionado, Et de un l'autre côté, il y a l'idée que tema, lorsque les una Européens idea. se déplacent, ce Pero qu'on los appelle europeos, los expatriés, ce ne sont expatriados, pas des déplacements entonces, des corps, des no son déplacements des desplazamientos de esprits. cuerpos, Et sino quand je dis el des esprits, des desplazamiento de la déplacements de pensons. mente, ¿no? Lorsqu'un Entonces Européen se son déplace, ellos c'est pour des los questions que d'affaires, se c'est pour la desplazan découverte du para monde, hacer c'est pour le negocios, voyage. para descubrir Donc, vous el voyez, ces mundo, déplacements, para ils ir sont de viaje. étiquetés de cette Entonces tienen una manière-là comme étant etiqueta des bastante déplacements diferente los de dos. la raison, Es et on un le retrouve. desplazamiento de razón, de la Civilisateur, non civilisé, civilización. à travers ces Entonces nos vemos esas catégorisations. Et ce qui est categorizaciones de civilizado y no vraiment civilizado. interpellant, c'est que les sciences sociales ne vont pas se Las confronter à ciencias cette sociales en réalité-là des realidad no quieren catégorisations. darse cuenta Et lorsqu'on que en hay ya arrive esta à des sociétés categorización. qui ont Y produit cuando énormément llegamos de a textes, en sociedades France, donde on hay a même un muchos textos, institut como por ejemplo désormais en lié aux Francia, questions hay un migratoires, c'est l'Institut instituto Convergence et Migration. que se llama Et je pense Convergencia qu'ils y manquent dans ce Migración, terme-là un deuxième C, ça devrait s'appeler l'Institut y ellos Colonisation et deberían en Convergence et realidad Migration à llamarse la rigueur. Instituto Ça de prendrait peut-être plus Colonización y Migración. Eso tal vez de sería un poco profondeur, más mais interesante. lorsqu'on voit le nombre de Pero cuando productions nos qui damos sont cuenta la faites aujourd'hui sur les cantidad questions de migratoires et qui textos tranchent avec que hablan l'invisibilisation de des la années migración, 70, on est interpellé par le manque de profondeur ou entonces nos par les damos cuenta que articulations entre les finalmente no travaux hay sur la mucha colonialité, profundidad en la estos estudios. colonisation, les migrations et les autres phénomènes, travail, No se économie, habla lo école, suficiente de los logement. temas de Donc on a l'impression inmigración, que trabajo, sur cette economía, escuela, question-là, on a etcétera. construit des tiroirs et que ces tiroirs-là ne sont pas Todo articulables parece que entre eux. Il y a estuvieran bien como en aujourd'hui, pour cajones nuancer mon diferentes y propos, que des no travaux sur la pudieran colonisation, entenderse entre qui ellos montrent estos assez bien diferentes comment la temas. colonisation était une période dont Así l'impact que continue hay que à seguir fonctionner. hablando de la Mais j'ai colonización presque envie de porque es dire que les un travaux des tema années que tiene 2000, on todavía n'invente rien. Ils ne muchos, nous apprennent muchas rien consecuencias. de plus que ce qui a été fait par Quijano, par Mignolo, par Y nos damos Dussel, cuenta par tous que en estos estudios ces no penseurs-là. vemos Et même ciertos pire, on a pensamientos l'impression como los de parfois Quijano, d'une forme etcétera. de transformation en slogan de concepts extrêmement forts qui avaient été utilisés par Al final des estamos collègues utilizando d'Amérique latine simplemente et un qui sont eslogan. transformés. On retrouve bien le mot colonialité, il Y traverse bien des sí pages. hablamos de Lorsqu'on la les palabra tourne, on retrouve colonialidad les mots d'oppression y la parte catégorielle, de mais on a opresión de l'impression que la categoría. mobilisation de ces mots-là Nos ne damos mobilise cuenta pas tout le paradigme dans que sa profondeur todo qui arrive. Parce esto que si on no venait trae el mobiliser paradigma tous les profundo paradigmes qui ont del été que portés debería avec hablar. ces notions-là, eh bien, Todas cela ne estas reviendrait non nociones pas tienen un simplement à paradigma muy réinterroger grande les y no migrations, hay que mais à interrogar solamente réinterroger las l'épistémologie des sciences sociales elles-mêmes. migraciones, sino también Et la on n'est pas arrivé epistemología de las jusque-là ciencias aujourd'hui sociales. dans ce travail au Nos niveau falta llegar a esa de la parte recherche en en cuanto sciences a la sociales en investigación France. de Et ciencias je dirais que dans sociales ce en Francia. sens-là, les Français et les Y Européens yo sont plus diría victimes de l'eurocentrisme que ne le sont les populations colonisées en termes que scientifiques. C'est ce qui finalmente donne cette sí espèce estamos en d'asymétrie un où lorsqu'on cherche eurocentrismo des choses innovantes, colonizado. eh bien, il faut aller les chercher en Amérique Así latine, en que Afrique, hay que ir en a buscar Asie todo eso en et pas en América Europe. Et on est Latina, arrivé, je en pense, dans une Asia y période où no la en Europa. décolonisation scientifique entamée Así que me par les parece anciens que hemos pays llegado colonisés a una donne parte
de également une grille de lecture descolonización bien plus científica que pertinente viene d'un certain nombre justamente de de los países phénomènes de la colonizados domination que celle qui y est tenemos proposée que par les hablar sciences de todos sociales esos européennes. temas desde otro punto de vista diferente a las ciencias sociales europeas. Merci Mustapha pour
Muchas cette gracias, réponse Mustafa, et por je disais que j'imagine que Maria su Emilia, vous allez respuesta. Imagino bien que rebondir. usted, Et María enfin, moi, j'aimerais vous poser la question Emilia, de quisiera savoir si reaccionar dans les y travaux quisiera añadir una latino-américains, on pregunta. retrouve un peu En la cette investigación séparation latinoamericana académique se entre encuentra esta sociologie separación et académica disons entre una qui sociología s'intéresserait au de travail las des classes élites que moyennes et se supérieures en interesaría por situation de el trabajo de pauvreté, las clases et une medias y sociologie de l'immigration superiores qui y serait una plutôt sociología centrée de sur les las travailleurs et les travailleurs migraciones pauvres centradas parfois, en illégaux, qui las recherchent quand même des zones trabajadoras y los attractives trabajadores économiquement. pobres Voilà, donc que je vous laisse libre buscan de una défendre zona activa, ces débats económicamente sur ces activa. différentes catégories de population La dejo con en esta migration. pregunta sobre las diferentes categorías de poblaciones migrantes. Muchas gracias por lo que acabo de escuchar. Estoy muy de acuerdo con esta necesidad de ingresar en esta epistemología de las ciencias sociales que tanto ha callado, ¿no? Que tanto ha silenciado los orígenes del problema. Y yo podría decir, a partir de lo que nosotros investigamos ya hace bastantes años, que la huella de la colonia sigue muy presente en la forma en que se supone que tiene que, comillas, repartirse el trabajo entre quienes merecen un trabajo considerado y quienes no. Ya sobre el mismo pueblo chileno, diría yo, sobre el propio país denominado Chile, que es donde yo he investigado y donde me ubico. Pero tenemos que ver que estas condiciones que son económicas, sociales, institucionales, generan esta suerte de posiciones donde los sujetos se experimentan como prescindibles, como intercambiables, ¿no? Como si fuese una fuerza de trabajo potencial que siempre está disponible, ¿no? Y me interesa decir que, bueno, en las consecuencias que vemos en las personas migrantes, trabajadores, ¿no? Es que hay siempre diríamos, una fuerza de trabajo de una población que es excedente, relativa y flotante. Esto lo digo entre comillas porque son palabras de Antunes, ¿no? Que ha trabajado esta cuestión en América Latina, ¿no? Y de cómo las migraciones en un periodo de mundialización y neoliberalización, ustedes saben el lugar que tiene Chile, en ese lugar que ha sido exportable, ¿no? El modelo propuesto por la dictadura que nunca ha cambiado. Obviamente, esta mano de obra, y toma un poco lo que decía el colega antes, no es solo la mano de obra de obreros o de trabajadores técnicos o de personas que trabajan en servicios domésticos, sino también de profesionales que llegan a trabajar a Chile, pienso en los médicos, por ejemplo, y que van a ser ubicados allí en los lugares donde los médicos chilenos no quieren trabajar, en donde esta precarización afecta a toda esta mano de obra migrante eh, y que efectivamente, bueno, voy a decir que mi punto de vista sobre los estudios de clases medias es muy crítico. Yo no sé todavía a qué se le llama clase media, sobre todo en Chile. La posibilidad de convertirse en pobre o en marginal está en la puerta de nuestra casa. Y pienso en el mundo académico, donde eso ocurre todos los días. Entonces ya este lugar, como comilla de las clases medias, para mí es un lugar muy incómodo, en donde prefiero hablar de clase trabajadora. Y lamentablemente, con este racismo que es histórico, que ha afectado a los pueblos indígenas, por supuesto, sobre todo en las migraciones internas del sur hacia las capitales, por ejemplo, en Chile, eh, de personas que han sufrido, diríamos, las mismas violencias que sufren hoy día las personas migrantes, pero que hoy día afectan de manera muy particular a quienes son considerados en representaciones e imaginarios como migrantes, es decir, como enemigos, es decir, como decía el colega, como cuerpos, no como gente pensante, independientemente que entre esas personas migrantes vengan lingüistas haitianos que trabajan limpiando el suelo,
vengan profesores universitarios, vengan doctores en diferentes disciplinas, pero por ejemplo, esta cuestión que la hemos trabajado mucho en Chile, ser trabajador haitiano en Chile y por lo tanto ser negro en Chile hoy es un problema muy duro. El racismo se manifiesta en todo su esplendor sobre la población haitiana en Chile, que hoy día, frente a esta suerte de categorización diferenciada que hacen los chilenos respecto a las comunidades migrantes, van a decir lo siguiente: los haitianos son muy amables, no reclaman, trabajan sin decir nada y colocan a Haití eh, como un pueblo al que desconocen completamente sin darse cuenta, ¿no? Que muchas veces las respuestas de las personas haitianas frente a este racismo cotidiano que hay en Chile es simplemente resistir diciendo cualquier cosa para poder seguir viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, pienso que también es otro problema hablar de las migraciones en general, porque tenemos, diríamos, estas distintas comunidades que han llegado a Chile, todas con sus particularidades, sus culturas, sus formas de vida, sus maneras de hablar el castellano, sus acentos, sus historias, que son dejadas inmediatamente fuera ante el hecho de llamarlos y llamarlas migrantes. Entonces yo digo, y lo digo con mucha, diríamos, eh, seguridad, que la migración contiene al racismo. Todo lo que hay dentro de esta categoría migración tiene características que vienen de la colonia, del patriarcado, eh, sobre todo un capitalismo feroz que en Chile está acompañado de este neoliberalismo que instaló la dictadura y que hoy día tiene una mano de obra migrante gigante, muy grande en este país, que lamentablemente está siendo maltratada día tras día. Entonces, solo puedo reaccionar de acuerdo con este colega, que bueno que lo está señalando, porque los estudios del trabajo siempre han aparecido separados de los estudios de la migración. Es una cosa muy rara, ¿no? Pero también voy a decir algo a la inversa, que cuando me encuentro con sindicalistas chilenos, gente además muy comprometida, ¿no? Que está muy preocupada de las situaciones que viven los trabajadores en Chile, no consideran mucho tampoco a las personas migrantes dentro de los sindicatos. Es decir, siempre están quedando fuera, ¿no? Como personas sin derecho a tener derechos. Y eso convierte a las personas migrantes en, por una parte, un enemigo o una otredad permanente para la sociedad chilena. Y por otro lado, pensando en lo que usted señalaba sobre europeos que tienen que salir de su país, algunos a lo mejor efectivamente sin documentación, siempre, por lo menos en Chile, que llegue una persona de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Dinamarca, siempre será bienvenido y no se le considera migrante, sino extranjero. Es decir, se hace una diferencia radical entre migrante y extranjero, y eso tenemos que pensarlo con la constitución de nuestro propio Estado-nación, o algunos de los Estados-naciones, sobre todo del sur de nuestro continente, en que se conformaron mirando a Europa, con la mirada en el progreso, ¿no? Y como decimos nosotros, en clave blanca. Si usted le pregunta a cualquier chileno o chilena de qué color es, le dirá que es blanco. Y por lo tanto, esta bienvenida, ¿no? a extranjeros que vienen de otro país, ¿no? Obviamente con todo el cariño que uno tiene con un país como Francia, donde yo viví muchos años, ¿no? Pero efectivamente serán recibidos de otra manera, a diferencia de a lo mejor un colega haitiano que estudió con él en la misma universidad, no sé, París 8, cualquier otra, y que tienen la misma cantidad de estudios, pero que aquí será colocado en ese lugar de inmigrante, ¿no? Entonces, en términos subjetivos,
tenemos acá una consideración que la sociología no puede dejar de lado. Podemos hacer muchos estudios, pero hay que considerar, y con esto termino esta parte, que hay deslocalización de funciones, que hay la manera en que se desencadenan las operaciones empresariales a nivel mundial, el modo que está considerado Chile en este lugar del trabajo, y que efectivamente no podemos dejar de mirar bajo la lupa de lo que hoy día es la migración y el trabajo, y un concepto al que nosotros criticamos muchísimo, que es el de trabajo migrante, como si hubiese trabajo exclusivamente para el migrante, por el migrante, destinado al migrante, y es muy raro porque el trabajo migrante no existe, solo existe el trabajo, ¿no? Entonces, esto beneficia el que los chilenos consideren, algo que también se dice en Francia, que los migrantes roban el trabajo. Merci beaucoup pour Muchísimas cet aperçu et gracias j'aimerais bien por profiter este de cette thématique panorama y quisiera notamment la aprovechar racialisation du la racisme ocasión de la que vous avez abordée. C'est racialización très del important, donc racismo j'aimerais de vous que quitter ha là-dessus parce hablado que déjà usted. que vous êtes Quería seguir aussi con des este tema spécialistes porque de ces phénomènes-là. ambos son Et donc, especialistas de dichos fenómenos aujourd'hui, il y a des travaux, y hein, hoy en día les vôtres en font partie, il y a des hay travaux qui montrent le rôle de trabajos, l'immigration dans investigación diverses activités économiques, que enseñan el par papel exemple des en services à la diferentes personne, servicios económicos, en servicios premier lieu, hein, a mais la c'est un secteur persona, antes que très todo. important, ce Es, secteur est très important es un sector dans la sumamente reproduction de importante certaines en franges la de la population reproducción de installées dans ciertas les pays partes de la d'accueil et plus población, précisément las poblaciones les franges instaladas de en los classe moyenne países et de supérieure. acogida, Et donc, il y a de ce qu'on va appeler clase un media y processus superior, y transfert, vemos un euh, proceso de transnational transferencia du travail transnacional reproductif. del trabajo Et donc, ce transfert, il reproductivo. va reposer notamment Y sur des bases dicha ethno-coloniales transferencia se et de basa manière générale, en on peut características considérer que étnicas y le racisme, c'est un raciales, support, y podemos c'est un considerar que el vecteur racismo es d'accumulation un apoyo, es un capitalistique parce vector qu'il est un de prétexte pour acumulación pouvoir capitalística, porque différencier, es un pretexto para exploiter marcar una davantage une diferencia y typologie de explotar más population. ciertas Donc il y a un lien très partes de fort la entre población. O sea que dépossession et existe un racisme, enlace que ce fuerte soit par entre l'esclavage desposesión auparavant ou y par racismo, la sea création de la filières esclavitud, internes entre sea différentes la catégories creación de de travailleurs, fronteras ceux qui ont internas des entre papiers et ceux diferentes qui n'en ont pas, categorías de et qui trabajadores sont notamment des choses que con vous défendez documentos dans o vos travaux. indocumentados, Maria y Emilia, es je una pense par visión exemple à un que usted article de defiende en su 2015 ou un trabajo, autre en María Emilia, en un 2021 qui artículo de permettent de 2015 théoriser y otro cette de question-là. 2021 que permiten Et donc, je voudrais vous demander, Maria teorizar Emilia, est-ce que, dichos temas. Entonces, à votre avis, María quelle Emilia, en su contribution opinión, ¿qué la sociologie du contribución travail la sociología fait, laboral doit-elle faire à l'analyse du da racisme? o ha dado al Voilà, análisis quel est del le poids de la racismo? O sociologie sea, du ¿cuál es travail el dans la peso de la compréhension des sociología phénomènes de racisme, laboral en la comprensión de los notamment en Chine? fenómenos de racismo y en particular en Chile? Muchas gracias por su pregunta. Yo me atrevería a decir que esta sociología laboral o la sociología del trabajo todavía tiene una deuda muy grande con esta temática, porque en realidad más bien la hemos trabajado a la inversa, diríamos, ¿no? Estoy hablando de Chile, ¿no? Porque obviamente autores que yo quiero mucho, como Sayá, del propio Bourdieu, Balibar u otros, han tocado estos temas. Eh, pero el hecho de que se considere, pienso yo, que es normal, ¿no?, que un trabajador inmigrante haga lo que hace, al precio que lo hace, en las condiciones que lo hace, lo deja algo así como, comillas, fuera del mundo del trabajo. Al punto en que los propios sindicalistas, gente muy luchadora, no los considera como clase trabajadora hermana, diríamos, ¿no? Porque el día que no se hablara más de migrante, no hablaríamos mucho de racismo. Entonces, aquí hay una deuda muy grande y por eso estoy muy contenta de que estemos acá hoy día y que colegas como Jimena Valdés Subercasó, que efectivamente ha trabajado mucho la mano de obra agrícola en el trabajo y está trabajando ahora con nosotros en un proyecto sobre la temática
justamente de la migración en el trabajo, la migración y el trabajo, o los trabajos de Dustin Julian, que es uno de los pocos que ha pensado estas cosas, abre una puerta de la cual tenemos que hacernos cargo. Y yo pienso, así muy modestamente, que no solo tenemos que hacernos cargo de eso en Chile, sino también en Francia, que es otro país al que yo pertenezco, ¿no? Con una mano de obra que está dando vuelta por todos lados y que tiene esta característica de ser una mano de obra sometida por un lado, siempre disponible, ¿no? Y que efectivamente nos lleva a lo que usted señalaba de lo que implica la desposesión. Y que cómo no vamos a hacer un link con Rosa Luxemburgo, ¿no? Para entender lo que pasa con esta explotación naturalizada. Entonces es muy difícil todavía, se necesita un trabajo muy grande, yo pienso, no solamente en el mundo académico, porque no sé hasta qué punto el mundo académico se interesa por estas cosas, ¿no? En este momento, migraciones, racismo, desposesión no es una preocupación porque ya se normalizó, ¿no? El hecho de que a usted le vengan a dejar la alimentación los venezolanos, que usted lo lleven en Uber de los colombianos, que la gente haitiana esté en el mundo de la construcción, que en los servicios de salud público y privado estén miles de mujeres y de chicos de Venezuela. Es decir, se ha facilitado mucho la vida gracias a la presencia migrante. Y al mismo tiempo, tenemos políticas de expulsión y de solamente interés de expulsión, persecución y maltrato a las personas migrantes. Entonces es complicado porque el mundo académico también tiene vínculos con el mundo político. Y por lo tanto, cuando uno se mueve en estas aguas, son aguas de mucho compromiso también político, académico, para decir las cosas por su nombre. Y la única manera de decirlas por su nombre es hacer investigación in situ, tanto cuantitativa como cualitativa, para dar cuenta de los datos, ¿no? Por una parte, de la ganancia que tiene este país con el hecho de que haya presencia de trabajadores y trabajadoras migrantes, pero por otro lado, dar cuenta del sufrimiento social cotidiano, de las muertes de las personas, de las enfermedades no curadas, de la falta de atención en salud, porque estamos en Chile, ¿no? Ya los chilenos y las chilenas tenemos una pésima atención en salud porque es privada. Entonces tenemos que recordar, como usted dijo, la dictadura, que primero privatizó los bienes naturales, el agua, todo, la electricidad, todo privatizado, y después privatizó la vida, privatizó las pensiones, la educación y la salud. Acá en algún momento nuestro colega hablaba de la educación. ¿Qué es lo que pasa con la educación? También, ¿cómo no la vamos a vincular a la cuestión del trabajo? Entonces, el esfuerzo, yo diría, en investigación sociológica, voy a decirlo de allí porque de ahí me ubico, es inmenso y necesita, a ver, por una parte, mucho trabajo, para no hablar de manera general de las cosas, ¿no? E ir allí donde las cosas suceden, pero también políticas de Estado que, por supuesto, no están preocupadas de estas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este Estado chileno, con las condiciones objetivas de vida de este país, en donde efectivamente, por una parte, tenemos a una migración a la cual nadie agradece, y nadie agradece su trabajo porque se encuentra que es normal que hagan lo que hagan porque son migrantes y hay racialización, obviamente, de esta mano de obra? Y por otro lado, ¿no? Están todos los días todos los canales de televisión diciendo que hay que expulsar, o si no, que hay que poner eh, bombas personales en el desierto, porque el desierto no se le puede hacer un muro, porque es imposible, por ahí entra la gente, y bueno, que la gente pueda explotar y morir, y da exactamente lo mismo. La realidad es más brutal que lo que escribimos. Entonces, eh, efectivamente, yo pienso que estas instancias como la que usted, Flora, ha permitido hoy día, es una puerta abierta para poder ver
¿qué podemos hacer conjuntamente? ¿Cómo podemos pensar estas cosas, diríamos, con las oportunidades de trabajos allá y acá, ¿no? Y entender que efectivamente esta, esta relación terrible, ¿no? Pero también al mismo tiempo compleja entre migración y trabajo necesita ser estudiada con mucha mayor detención en la hora actual en donde yo considero que lo que está ocurriendo hoy día en el mundo habla de esta nueva barbarie, que son las migraciones de gente que está intentando sobrevivir y para qué les cuento acá en este continente. O sea, hay que ver lo que plantea la presidenta de México, hay que ver lo que está planteando un hombre como Bukele, hay que ver el deseo de los chilenos de tener un Bukele en Chile. O sea, es, eh, es un lugarcito muy pequeño, eh, pero estamos muy convencidos y convencidas en un pequeño equipo de trabajo que efectivamente hay que seguir trabajando, por ejemplo, el vínculo entre política migratoria y política económica para ver cómo desde allí también se forja eh, algo así como al sujeto migrante, que sería el sujeto migrante ideal para la ganancia de los dominantes. Muchas Et gracias. du coup, évidemment, Mustapha, tu t'en doutes, j'aimerais, que tu puisses rebondir Yo sur, les pienso travaux de notre que collègue, me Maria gustaría que Emilia parce que, Mustafa, usted pudiera hem, decir toi aussi algo tu t'es intéressé aux questions y hablar un de poco también discrimination et de sobre lo que dijo racisme. María Emilia, sobre los Alors temas de j'aimerais te t'interroger discriminación, sur de la manière dont racismo. la sociologie du travail Así que, française Mustafa, me gustaría traite, preguntarle la question des discriminations, et el je pense par tema de la exemple au fait qu'il n'est pas discriminación en possible en cuanto a France la de literatura réaliser, francesa. des statistiques ethniques. Donc c'est No sé si difficile, podemos hacer d'estimer estadísticas statistiquement, étnicas les en biais Francia, así que es socio-raciaux muy dans l'accès à l'emploi, difícil par exemple, alors qu'on sait de très bien que estudiar, por la ejemplo, question, la raciale a parte évidemment un social effet y fort sur, racial de les acceso al inégalités, empleo, d'accès à l'emploi et porque au ya travail. sabemos que Par el contre, il y a tema de la raza d'autres méthodes d'enquête complica comme mucho les méthodes todo el ethnographiques acceso al que trabajo. tu as Hay pratiquées, otros c'est-à-dire métodos que son l'observation de métodos la vie quotidienne, etnográficos de la que vie dans usted ha hecho en l'institution. sus trabajos Et ça, ça permet aussi y eso d'observer también un certain permite nombre de phénomènes. observar Toi, diferentes Mustapha, par exemple, fenómenos. tu as observé comment les corps sont Mustafa, racialisés pardon, usted ha tout au long hablado du parcours migratoire et comment de los finalement cuerpos des jeunes que gens hacen d'Afrique parte de una subsaharienne raza en la deviennent, trayectoria entre guillemets, migratoria noirs y la au gente que cours de viene de leurs África interactions dans les pays subsahariana d'Afrique se du convierten Nord en et dans les pays negros cuando européens. se habla de ellos, Donc est-ce que para cuando van a diferentes il y a países que certaines sean méthodes d'enquête europeos o de particulières ou África del certains Norte. courants qui te paraissent No sé si hay particulièrement algún método de intéressants en estudio o sociologie alguna du travail en France pour corriente que étudier ces sea discriminations interesante en la ou au contraire, sociología del quels trabajo obstacles en tu vois? Francia. Y también me gustaría que usted Alors, hablara je de vais los me permettre obstáculos que vea un todo détour esto. pour répondre à la question et Bueno, voy a dar prolonger una les pequeña propos de ma collègue vuelta qui étaient extrêmement para intéressants. poder La responder question a lo pose que même usted pregunta, Flora, y para du racisme. también Alors moi, je comentar lo que ha distingue dicho María racisme et Emilia. discrimination. Digamos que hay un sistema de La notion de racismo y discrimination discriminación. renvoie à l'étude de La l'accès à l'école, l'accès à discriminación es, por l'emploi, ejemplo, el acceso a la lié à escuela, el des critères acceso al puisqu'il y a empleo, discriminants et dont on ne sait con pas très bien criterios qui est discriminé, pourquoi discriminatorios. on le No discrimine, sabemos donc une manière exactamente aussi cuáles parfois de son, por diluer, qué. Entonces, a veces es algo un à mon poco avis, la profondeur borroso, épistémologique sur ces questions. diluido, lo que Mais no se sabe muy un des bien. éléments, avant même de choisir quelle technique, Pero quelle antes de méthode, hablar je de pense qué que método de estudio pour se puede pouvoir aplicar a étudier cette todo question esto, de manière tenemos scientifique, que decir, por tout simplement, ejemplo, que tenemos que c'est estudiar esto de forma retourner aux faits. Et científica. retourner aux faits, c'est Hablar de mobiliser los tous les travaux hechos, y para hablar d'historiens de los hechos qui hay ont que été faits movilizar sur todos les los origines trabajos même de du los capitalisme. Le historiadores que se capitalisme han n'a pu hecho se desde développer, se el mettre en origen del place qu'avec capitalismo. la Si el mise en capitalismo se esclavage desarrolló, se d'une implementó, es grande gracias partie de la a la population esclavitud, africaine gracias et a des que populations mucha noires. gente de Donc si on África part sur fue cette idée que le esclavizada, y también capitalisme a pour hablamos de las origine poblaciones la negras. racialisation d'une partie Así que des el travailleurs, capitalismo tiene por ça donne origen une la autre perspective racialización de à una l'étude du parte de los racisme trabajadores, contemporain y aujourd'hui, esto tel tiene qu'il que dar una est perspectiva diferente a los estudios réalisé dans beaucoup de actuales. pays dans le monde. Alors, lorsqu'on dit le capitalisme Cuando est né se de habla la de que racialisation el d'une partie de la planète, capitalismo nació de la cela veut dire pour racialización de moi, una parte del souvent les planeta, migrants sont para étudiés mí ou esto quiere appréhendés comme decir la que los marge du salariat, migrantes comme des gens qui es sont en marge como de la ville,
una tas de choses. gente que Mais en está réalité, al si on prend margen au de sérieux muchas l'idée que le cosas, capitalisme est pero né sur le cuando patriarcat, tomamos la en serio racialisation, el le hecho de que el capital et la capitalismo colonisation, nació también c'est gracias al prendre au sérieux patriarcado, cela, la c'est colonia, euh, la discriminación observer le racial, fait que pues le entonces así capitalisme estamos a observando el hecho de que el marginalisé les capitalismo acteurs ha centraux de sa marginalizado réalisation, de sa mise en los place. actores Donc quand je dis là, centrales del marginaliser les acteurs capitalismo. centraux sans Los esclaves, ha sans travailleurs marginalizado porque colonisés, los ha sans hecho subalternes, y compris esclavos. dans les Sin pays los capitalistes, esclavos, c'est-à-dire des sin prolétaires, los des ouvriers, trabajadores des personnes qu'on appelle colonizados, non qualifiées, si le hablamos de los capitalisme n'existerait propietarios, pas. los obreros, sin Or, todas une esas des grandes forces, je personas dirais, culturelles esclavizadas, ou el idéologiques capitalismo de ce no système existiría. a été en permanence de produire un Nos récit damos cuenta que la marginalisant de ces populations, ideología où la siempre del marginalité capitalismo es économique, tener un la discurso marginalité des marginalizante. conditions de vie est Es confondue decir, que están al avec margen de las leur condiciones de vida, activité au las sein du personas que están capitalisme. al Or, si on margen arrive à de ciertas déjoindre cela, cosas. on a à la fois Pero affaire à des gens qui ont été nunca dicen que marginalisés ellos están en el économiquement, centro del sous-payés, capitalismo. sous-logés, Se les mais du fait marginalizan de qu'ils forma sont mis, económica porque mais no en se même les paga temps qui étaient correctamente, no se centraux les dans ce système. Parce que da sans una cela, casa il digna, n'y avait no pas de se les da un tratamiento possibilité digno. de Y produire des si plus-values aussi si habláramos importantes pour les capitalistes. de esta Donc en réalité, on se marginalización, nos retrouve avec daríamos des cuenta que acteurs esto es centraux du algo importante capitalisme para el qui en capitalismo. sont Así que los marginalisés. actores Et si on principales part del sur cette idée capitalismo que son les los acteurs más centraux sont marginalizados. marginalisés, eh bien Cuando nos damos on cuenta de pose que de todas estas concevoir ceux qu'on personas appelle son comme des migrants, marginalizadas, comme en ahí réalité non podremos pas des hablar acteurs à la marge, mais entonces des acteurs au no de centre d'un migrantes système que capitaliste están al qui a lado, besoin de les marginalizados, marginaliser sino pour que son pouvoir les ellos los que utiliser. están en el centro Et del on se retrouve dans un capitalismo. système Pero el capitalismo, où une repito, partie los de la population de la marginaliza para planète poderlos utilizar. vend son temps d'existence à bas Así que prix una parte pour de la permettre à une autre población del partie de la planeta population d'optimiser ce temps vende d'existence, mais de su le tiempo disjoindre de du travail. existencia a Et on bajo est precio vraiment para dans ce permitirle al otro phénomène-là, c'est-à-dire pedazo de qu'une partie de la del planeta population que se voit aproveche de su tiempo de vida. attribuer un temps d'existence qui n'a pour autre Así que objet el que le tiempo de travail, existencia de là ambos où une no autre es partie de la igual population y una parte dégage dedica el tiempo de une su grande existencia a partie de son trabajar temps y otra d'existence du parte travail dedica su pour tiempo de pouvoir avoir des existencia loisirs, para partir en poder vacances, aprovechar, s'expatrier, comme on a irse dit tout à de l'heure, aller découvrir le vacaciones o monde, parce expatriarse, como qu'on a dice, ir a mis descubrir el mundo, en place un système qui porque va tenemos un sistema mobiliser une autre partie de que la le population. Donc la question permite du racisme, elle est pour movilizar moi una pas parte de la simplement une población question de gracias al trabajo de discrimination, la elle est au otra. centre des rapports No es sociaux solo una nord-sud, discriminación, des rapports también sociaux son parfois sud-sud relaciones aussi, sociales mais elle est au norte-sur, a centre veces des también sur-sur, rapports capitalistiques pero ou du también capitalisme son à las l'échelle mondiale. relaciones Sans racisme, il ne peut pas capitalísticas exister de capitalisme à l'échelle dentro mondiale. Pour del la bonne et simple capitalismo, es raison que le decir, racisme que n'est sin rien d'autre que racismo no l'idéologie qui podría existir el participe ou qui permet capitalismo, de légitimer porque socialement así tenemos una la ideología mobilisation de travailleurs dans des legítima, conditions que quiere exécrables et à bas decir prix. que hay Donc, pour trabajadores que pouvoir tienen que produire irse a de trabajar manière de forma légitime, sans que les muy démocraties qui font cela ne precaria, soient sin que las chahutées dans leur propre democracias morale démocratique, no mais il faut tengan arriver ningún à problema légitimer le moral, fait que ningún les gens qui problema viennent travailler à bas prix, c'est pas parce democrático, que notre y las système les personas que oblige à van a travailler à bas trabajar prix, a mais c'est parce bajo qu'ils vivent une precio, telle pauvreté chez se eux, dice un tel que no es porque el sous-développement sistema que los quelque obliga, part, le fait même qu'ils viennent travailler sino que dans les además pays tienen que ir a développés, c'est un trabajar privilège qu'on leur offre. porque es un Donc je privilegio pense para que ellos irse a c'est trabajar a cet Europa. enjeu qu'il y a dans le capitalisme, c'est de conserver l'idée Entonces, que c'est esos un son todos los privilège. Et mon desafíos del hypothèse, c'est que capitalismo, les es decir, que es expulsions un qui ont lieu aux privilegio, dicen que États-Unis, es un privilegio. en Estamos France, hablando, por en ejemplo, de las Italie, on expulse expulsiones les que hay populations, en on ne Francia, en les Estados expulse pas parce Unidos, qu'on n'en a pas y no besoin los concrètement, mais expulsamos je pense no que les porque no expulsions los participent necesitemos, simplement à sino que maintenir las ce récit que expulsiones leur arrivée ne peut être qu'un participan a todo el privilège. discurso Sans del cela, capitalismo que si dice, l'idée que venir a leur arrivée trabajar n'est pas un aquí es un privilège se privilegio. diffuse, ben, ces Y entonces populations hay que seraient en seguir droit difundiendo la idea de légitimes que de trabajar demander es des un droits égaux. privilegio y Et d'ailleurs, así on voit bien que dans les années ellos no se 70, sienten la question legítimos y no se migratoire en sienten France ne faisait legítimos de pas pedir débat. sus derechos. Alors certains diraient de mes collègues, Hace algunos c'était l'heure du años, antes de travail, los mais años quand on était jeune, il n'y avait pas 60, de la racisme en France. Ce que j'ai cuestión déjà de entendu chez certains migración collègues de no era un sociologie debate. du travail. Algunos Or, de en mis réalité, colegas de dans leur sociología jeunesse, dans les dicen, années no, antes no había un 60-70, debate le sobre esto. racisme ne s'exprimait pas En de la los même años manière 60, qu'aujourd'hui parce que, 70, el justement, racismo les no era relations igual que ahora, interraciales étaient porque stables. Il las y avait des relaciones dominés, des entre dominants, diferentes razas des era inférieurs et des estable. supérieurs. Quiere decir Et que la había question se dominante, posait pas, mais il dominado, allait de soi inferiores, que les superiores y travailleurs ya. africains, les travailleurs nord-africains qui venaient Entonces ici no avaient se vocation decía à que los travailler et à retourner trabajadores chez de eux. Ils África o n'avaient de pas África del vocation Norte à tenían s'installer que venir dans a l'île
trabajar d'identité y européenne et devolverse encore a moins sus à países, demander pero ellos no les tenían por qué mêmes instalarse en caractéristiques una entidad d'égalité que europea cette y no identité tenían por qué européenne. adoptar Donc tant ese que cela tipo de fonctionnait, ça allait, actitudes europeas. mais Entonces, en avec esa época l'installation esto de funcionaba como populations decían, d'immigrantes
Pero ahora, Europe, con la avec instalación le de fait qu'on soit poblaciones déjà à migrantes la en deuxième, Europa, troisième, con quatrième, el hecho cinquième de que haya génération segunda, de ces tercera, cuarta o populations-là, quinta eh generación de bien, esas il y a une remise poblaciones, en cause, quelque part, entonces du tenemos processus de ya una racialisation qui a forma été de fabriqué à l'origine preguntarnos comme cómo ha sido contractualisation, ese proceso quelque de part, du racialización capitalisme. que Et se ha ce ido processus de fabricando racialisation, il est gracias remis también en al cause parce que ces capitalismo. populations, désormais, Y ese proceso demandent nos damos quasiment les mêmes cuenta droits. que se La cuestiona marche ahora des porque de beurs en esas France en poblaciones 83, están par exemple, pidiendo la marche las des mismas, populations autochtones dans los beaucoup de mismos pays derechos. aussi Si hablamos de, por indiquent cela, c'est-à-dire qu'on demande ejemplo, les el mêmes año droits et le fait de 83 en cuanto a demander les los mêmes droits, árabes, o que c'est ça estaban qui est réprimé solicitando en fait. diferentes Et c'est derechos en ça el qui pose tiempo. problème Y aux eso es lo que États-Unis, el c'est ça qui pose capitalismo problème quiere aujourd'hui en France. reprimir. C'est Y pas le ese es fait el qu'il y ait des problema que hay en Mexicains aux Estados États-Unis, Unidos y y en compris Francia. quelqu'un comme Trump, c'est que les No, el Mexicains, le problema no es que système haya américain du mexicanos en travail a Estados besoin de Unidos, Mexicains, comme le sino disait ma que collègue, sans papier los pour pouvoir Estados faire Unidos vivre le système. Comme en necesitan de France, esos on sait qu'on a trabajadores besoin sin de papeles populations para sans poder papier pour que le système tener capitaliste un sistema que fonctionne. Et je funciona. Y rajouterais aquí en qu'on a Francia besoin de también es populations sans igual. papier et de paradis Nosotros fiscaux. necesitamos Sans cela, le capitalisme ne eh, fonctionnerait pas. Il faut des paraísos sans-papiers et des paradis fiscales y fiscaux, c'est-à-dire des poblaciones gens qui sin travaillent de papeles. manière Así, irrégulière, et sin puis les gens blancs ellos, vont el peut-être blanchir une capitalismo partie de cet no argent pour funcionaría. pouvoir le Hay que réinvestir tener trabajadores dans baratos le y lugares capital. donde se puede Donc sans blanquear el ça, je dinero pense para qu'on que est el dans cette capital période-là où le funcione. racisme redevient Así que un élément fort, estamos parce que justement, en ese on est dans une periodo en période où il y a une Francia remise en donde el cause du racismo découpage, es et algo là, il y más a un fuerte concept que je trouve porque se está extrêmement intéressant cuestionando d'un todo collègue lo que ha sociologue venido britannique, pasando. Guy Y un Roy, colega qui a sociólogo, travaillé Guy sur la Roy, mélancolie postcoloniale. británico, Et nous sommes dans él ce moment de habló de la mélancolie postcoloniale melancolía où une partie des populations postcolonial du Nord, quelque part, y se dice que una regrette la parte puissance de la coloniale des población années del norte se début siente XXe triste siècle porque ha jusqu'à perdido su la poder moitié du XXe colonial siècle, del où il n'y siglo avait pas XX, besoin de redire des donde récits de no supériorité des gens había du que Nord sur estar les gens du Sud diciendo pour que todo les el choses soient tiempo stables. que la gente Et del donc norte cette era superior, mélancolie participe sino en que ya grande se partie sabía. à Entonces, mobiliser esa les mouvements melancolía d'extrême droite participa et à en la mobiliser movilización les de propos racistes, même à les rendre todos los invisibles, y compris chez movimientos de les extrema intellectuels qui ne sont derecha, pas d'extrême droite et qui peuvent même parfois se dire de incluso gauche, algunos vous voyez, intelectuales parce que que piensan que il y a son de cette remise izquierda, en pero cause de la finalmente puissance tienen ese tipo coloniale, de et ideas. pas simplement sur les questions Y d'ordre bueno, politique ahora et se está économique. cuestionando Désormais, il y todo a el une remise en tema de la cause potencia de colonial. cette También se está cuestionando puissance coloniale ou de cette ancienne puissance coloniale en son centre. Et quel est toda son esa centre antigua, todo dans ese son antiguo récit poder imaginaire? Et pour moi, colonial son récit imaginaire, y il a en grande saber partie le fait des cómo es savoirs. el discurso Aujourd'hui, on se retrouve avec imaginario des populations qui de remettent en la cause le colonia. savoir qui a été produit sur elles, Ahora et tenemos la remise algunas en cause poblaciones que de ce están savoir-là de constitue, je verdad dirais quelque part, la cuestionando remise en cause todo du el noyau saber que se le central de la transmitió desde la racialisation née du colonia y capitalisme están aujourd'hui. C'est cuestionando la mon colonia, el hypothèse, c'est que colonialismo, el c'est cela qui capitalismo. produit Mi aujourd'hui hipótesis es que cette todo espèce de ese raidissement de cuestionamiento que politiques está surgiendo migratoires extrêmement está restrictives et de contribuyendo retour de racisme a extrêmement todas fort esas comme une manière políticas de sauver migratorias l'héritage restrictivas colonial y aujourd'hui como dans les una especie de populations du Nord pour retorno al pouvoir racismo conserver para la salvar supériorité el économique tipo de sur ces pensamiento de la populations. colonia Donc ne para pas poder se conservar la tromper, nous-mêmes superioridad sociologues, lorsqu'on económica en ese étudie tipo de les poblaciones. populations migrantes Así que qu'on nosotros démarre, como on sociólogos vous no dirait podemos ce sont des equivocarnos populations qui sont tampoco en el momento en que marginalisées, elles ne estamos sont pas haciendo un énormes, elles sont estudio marginalisées. y Et no la différence se tenemos que fait olvidar que ellos évidemment han sido dans ces deux marginalizados mots y qui se que este distinguent tema entre es les algo marginaux et les bastante marginalisés. importante. No están al margen, sino que han sido Merci marginalizados. beaucoup, Mustapha. Alors, pour Muchas le temps gracias, passe, Mustafa. j'aimerais achever Veo que el tiempo cette está interview pasando croisée y avec me une dernière gustaría question chacun terminar d'entre vous. Enfin, ce sera la esta même question que je vais vous entrevista poser, mais simplement pour avoir un con una aperçu sur pregunta les para los dynamiques dos. intellectuelles qui vous semblent Yo porteuses quisiera aujourd'hui pour les études sur le travail. saber cuáles Je son las voudrais dinámicas terminer intelectuales que les en parecen soulignant que interesantes bon, a le prisme ustedes. économique, il Me est gustaría aujourd'hui, hein, decir il est très important dans que el ces prisma études sur le económico es travail. algo Il a eu un muy rôle très importante en los important pour estudios étudier les sobre marchés el du travail, trabajo. aussi bien en France qu'en Amérique latine, Esto es même algo muy si importante para les cadres estudiar d'analyse peuvent différer, los mercados de notamment à trabajo travers les tanto en América théories de Latina como en l'assistance, les Francia. théories de la modernisation, Pero bueno, todo qui esto sont puede diferir importantes, según las qui ont diferentes été importantes en teorías de la Amérique latine. independencia, de la Mais donc, liberalización que han en tout cas, il y a sido ce prisme économique qui importantes est en très América fort, Latina. aussi bien en France qu'en Pero bueno, Amérique latine. quiero decir que Et este prisma económico es algo mais muy ça fuerte crée tanto aussi en des points Francia como en d'orgue. América Et, Latina. et Y eso d'ailleurs, también on puede voit que causar même les théories algunos
ultérieures qui ont été puntos utilisées dans nos complicados. sciences sociales, Es que ce decir, que soit les algunas théories teorías plutôt ulteriores que se des han acteurs utilizado en nuestras rationnels ciencias sociales, dans la théorie néoclassique, hein, avec une migration si habló la utilitariste et teoría une migration neoclásica, la rationnelle, ou migración que ce soit le utilitaria, paradigme du dualisme
marché du travail et de la o que segmentation. hablemos del Dans tous les dualismo cas, del on mercado voit del que trabajo y la la migration, segmentación, on voit nos toujours la damos cuenta migration que de travail par le prisme de la l'attractivité du migración del métier trabajo et la siempre se spécificité. ve desde el prisma de Dans le a- traité de sociologie du que un país es travail, hein, qui est atractivo, que un américain, país es il y rico a une y que se expression que j'aime está bien. fugando del país pobre. L'auteur, il parle d'une analyse du monde du travail de groupes humains insérés dans Se des habla dynamiques de también un l'emploi. análisis del Cette grupo de idée-là trabajo del d'analyse mundo des mondes du humano travail de groupes insertado en humains un insérés dans une análisis del dynamique de mundo del migration, je la trabajo. trouve intéressante parce qu'elle permet de travailler ce A mí me parece décentrement interesante aussi. ver Elle permet cómo de se puede sortir de ver, l'expression de descentralizar el tema. migration de travail Se migrant, puede también et salir d'expliquer de la peut-être à ce expresión del moment-là trabajo réaliste migrante, qu'il y migración a del trabajo y une darnos analyse de la cuenta migration qui intègre que le se puede hacer travail un comme une análisis de la dimension parmi migración que de la integra vie de del ces trabajo humains, como una groupes, dimensión en où cuanto a on peut aussi réaliser otras une que sociologie tiene ese humano que du está travail migrando y qui no est la dite única. de la migration. Y también se puede decir Moi, en que tout hay cas, je otra trouve ce sociología que déplacement très tiene en intéressant cuenta et on el retrouve trabajo en la cette migración. critique, hein, de la vision un peu mécaniste Así que me parece des muy bien migrations dans encontrar una des nouvelles crítica de approches. una Par exemple, je visión pense au courant de la típica o mecánica, aunque transmigration qui siempre se me semble dice que la assez migración important en es Amérique por el latine, trabajo. mais aussi Me en parece que France. también podemos hablar On de voit, la hein, dans transmigración, que es l'Hexagone, algo alors importante en je vois América Maria Elisabeth Latina y en qui Francia. me fait signe non de la tête. En tout Veo cas, que j'aimerais du coup mm, que vous réagissiez à cette question-là des dynamiques me par la gustaría migration, saber à la question du ustedes cómo dynamisme pueden ver qui traverse nos disciplines. algo más À votre dinámico avis, quelles sont y les cuál théories es aujourd'hui su qui vous semblent opinión. particulièrement intéressantes Me gustaría saber cuáles son pour las étudier ces teorías questions? Qu'est-ce qui actuales que vous les parecen intéresse más en ce interesantes en el moment? día de Et ce hoy sera para poder à vous estudiar ensuite todo aussi eso. de Y dire ce que vous así avez envie de dire pour terminer me gustaría entretien, cette interview. saber Maria cómo Emilia, podemos vous avez la entonces parole. terminar esta entrevista. María Emilia, te doy la palabra. Flora hace preguntas muy amplias. Yo no sé si puedo responder a esto en este momento. Solo puedo decir que para poder abordar, voy a decirlo así, lo que le ocurre a una persona real que migra, lo que le ocurre en el trayecto tremendo que hace a pie entre países y países, lo que le ocurre cuando llega a un país que no es de acogida, es un país que lo trata muy mal, y que todas sus ilusiones caen cuando llega pensando que aquí las cosas van a cambiar. A mí me parece que es necesario un trabajo, yo no sé si llamarlo interdisciplinario o transdisciplinario, eh, con otros puntos de vista, con otras disciplinas que nos permitan completar aquello que a lo mejor quienes estamos solo en la sociología, a veces no tenemos todas las herramientas para mirar. Por ejemplo, con historiadores de la memoria, por ejemplo. Eh, para entender lo que mejor, porque igual entramos, pero entender mejor o comprender mucho más las huellas de la colonización, las huellas de la colonia en la actualidad, ¿no? Y las huellas también que dejan las guerras, la historia, como por ejemplo ocurrió con la Guerra del Pacífico y el odio chileno a peruanos y a bolivianos que hoy día cuando llegan como personas migrantes se les odia más aún por esa historia. Para mí, la cuestión económica de una economía política es fundamental, eh, porque lo que nosotros hipotetizamos, y en una hipótesis puede que estemos equivocados, es que el trabajo denominado trabajo migrante solo se puede entender desde lo que es la articulación racista de la acumulación por desposesión. Y eso consiste en que pase desapercibida la desposesión. Y eso hay que lograr sacarlo de allí, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de qué ocurre con los empleadores cuando efectivamente sobreexigen, explotan. Hay mucha trata también en Chile de migrantes para
utilizando a la migración, puedan disciplinar a la fuerza de trabajo nacional. Es decir, eh, por abajo diríamos, ¿no? Que en esta guerra de raza diría Foucault, por acá abajo, ¿eh? Hay que pelear para que lo de arriba funcione, ¿no? O sea, como decía el colega, el racismo permite que el capitalismo siga funcionando de esta manera con los trabajadores migrantes, sino ¿cómo se justifica que ser negro o ser negra y ser haitiano o ser haitiana o caribeño, ¿no? Implica tener determinada forma de pensar, de actuar y de responder a la vida, ¿no? Como que si el color de piel fuera el significado fundamental de un modo de ser, o el origen, o el sexo, ¿no? O la edad de una persona migrante. Entonces, este racismo brutal, ¿no? Que nosotros hemos trabajado mucho vinculado con el mundo de las migraciones, se arma como un sistema de significaciones, por lo tanto necesitamos trabajar con especialistas del psicoanálisis, con psicólogos que estén abordando estas cuestiones, ¿no? Eh, para entender mejor por qué está tan establecido que hay seres superiores a otros, como una verdad que se dice a cada momento en la vida cotidiana, ¿no? eh, Sigue funcionando lamentablemente un racismo muy antiguo, que es como el racismo biológico, ¿no? Que habla de la pureza, ¿no? O de la civilización, como decía recién usted en un inicio, ¿no? De quienes son civilizados versus de lo que no son civilizados. Y por último, señalar que en Chile es imprescindible que logremos vincular este racismo histórico contra los pueblos indígenas, principalmente contra el pueblo mapuche, que hoy día está cercado por militares, donde todos sus dirigentes están en la cárcel, donde nadie quiere saber nada con lo que ocurre y la violencia que hay contra el pueblo mapuche, y vincularla a este otro racismo que tiene que ver con esta mano de obra racializada y obviamente maltratada de las personas migrantes. Entonces, ante una pregunta de dinámicas intelectuales, que no sé cómo podría responder allí, creo que por lo menos en lo que a mí me atañe, tengo mucho por aprender todavía de otras disciplinas que me permitan ingresar de mejor manera, ¿no? A lo que ha ocurrido históricamente, pero también a las consecuencias que ha tenido una puesta en escena de lo que ha llegado de afuera, no digo solamente de Europa, sino también en este último tiempo de Estados Unidos, ¿no? En un país como Chile que sueña, ¿no? Solamente con ir a Orlando y a Disney. Entonces, hay que entender lo que ha pasado con estos pueblos y por supuesto no podemos dejar de lado la herencia de la dictadura, en el caso chileno, ¿no? Para entender que esa herencia de la dictadura sigue intacta. Pinochet hizo una revolución cultural en este país que triunfó. Y por lo tanto, hoy día los medios de comunicación y las principales figuras de la farándula de los medios de comunicación son las mismas figuras que han envejecido, pero que estaban en los años 80 en la televisión chilena, mientras ocurrían todos los desastres y los crímenes contra este país. Entonces, hay que juntar todo eso de alguna manera, trabajar, diríamos, en conjunto, ¿no? Pero no solos, porque tampoco estoy de acuerdo con que no haya autores y autoras, no sé, pienso en amigas o en amigos, ¿no? Que tengo en Francia y que han hecho una tremenda contribución a estos trabajos, ¿no? Y en otros países también, en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, para no tampoco focalizarse como lo único que se puede hacer es separado de lo que está ocurriendo en otros lados, porque el racismo funciona en todos lados en estos momentos y lamentablemente está dañando a una gran población del mundo, sobre todo con este desplazamiento de todos lados hacia todos lados de personas migrantes que, como decimos en Chile, algún día a lo mejor sería en aquello en lo que nos convertiríamos nosotros mismos, ¿no? Dependiendo de cómo el mercado de la dominación mueve sus hilos a nivel mundial. Eso, muchas gracias. Un grand merci Maria Emilia.
Emilia, pour ce Muchísimas mot gracias por conclusif esta et qui conclusión permet muy aussi de fuerte que regarder un nos peu permite vers también l'avenir. mirar Est-ce hacia que, el Mustapha, futuro, tu souhaites al aussi futuro. Y Mustafa, rebondir sur cette question des ¿quiere usted dynamiques et, reaccionar du a futur, en también fait, esta de nos dinámica? disciplines? Pues Oui, alors muchísimas merci à gracias, ma collègue, hein, c'est intéressant ce qu'elle a María développé. Emilia. Hem, Creo Moi, je pense que que, uno de los un des éléments que tu abordais dans les théories, le elementos prisme économique, je pense que que la me première chose, et c'est interesa là où je trouve es, que Bourdieu, dans me son ouvrage remite Les a structures Bourdieu élémentaires de l'économie, en su était libro Las intéressant, c'est estructuras lorsqu'il explique que elementarias de la l'économie n'est economía. qu'un récit Dice que la economía parmi no es d'autres una qui a gagné, c'est disciplina pas une discipline científica, es una scientifique. Donc il nous faut une narrativa lecture y necesitamos anthropologique un ou punto de vista sociologique de l'économie, voire historique. antropológico, Et si on a une lecture sociológico o anthropologique de histórico de la l'économie, ben, economía, notre regard sera de económico, fait différent et de la décentré. economía Parce qu'un des tendremos una problèmes, visión c'est que distinta. on a Me beaucoup parece que mobilisé en Europe en Marx Europa comme un Marx vemos mucho économiste. a Or, Marx Marx, c'est un como philosophe, un c'est un economista, pero anthropologue, también il est es d'une un certaine manière antropólogo, es sociologue, un, et son regard su économique de la vista société, económica c'est de un la regard sociedad, sociologique qu'un regard sociedades, purement économique au no sens es como rationnel tel un qu'on l'entend economista, aujourd'hui sino par cette que tiene économie. una mirada Donc, tant de qu'on a cette grille un de lecture de l'économie, sociólogo. je dirais qu'on Entonces, reste dans l'agenda de la seguimos con colonisation et de la esta agenda colonisation, de la avec l'idée colonia, o que sea, la gente que les gens qui se mueve déplacent solo ne se según déplacent sus qu'en fonction necesidades de leurs laborales. besoins de Y travail. el trabajo que Et le travail qu'on proporcionamos leur fournit aquí, ici, como lo comme je hemos disais tout à dicho, es l'heure, un c'est un travail trabajo qui que leur permite permet de sobrevivir. survivre. Donc, après Y tout, tout le monde est gagnant. Ah ouais, donc aquí l'Europe n'a qu'une chose à todos faire, c'est de ganamos y veiller à ce que Europa les tendría que entender populations ou que les masses des Sud ne eh, débarquent pas de manière massive las dans les pays du masas Nord pour les envahir, del comme dirait sur no van Trump, a llegar a ou Europa para pour robar prendre el ou voler trabajo a los le travail demás. aux autres. Or, dans les faits, Y et là uno de aussi, los un des éléments qui était elementos que ha traité, je suis d'accord mencionado avec ma collègue, en mi réalité, les compañera de populations du Sud trabajo, n'ont plus dans los pueblos l'idée del sur ou leur no finalité piensan en l'Europe el ou le Nord comme norte como destination. Il y a plein destino. d'autres Hay otros destinations qui destinos existent. para África. Si je prends le El cas de l'Afrique, 88% de 88% los des Africains africanos se mueven migrent por à dentro l'intérieur del de l'Afrique. continente. Y C'est pasa le même igual cas pour une con partie de América l'Amérique latine. Latina y la Je gente que dirais que ceux se qui migrent le mueve plus más aujourd'hui à a l'échelle nivel internationale, ce sont les internacional Européens, son 24%, los à l'échelle mondiale de la europeos migration. y no los Donc, ce n'est pas les pueblos del populations sur. du Sud, comme on le pense, en réalité, O sea, el qui migrent. primer Donc, la première chose en termes, punto je dirais, de a nivel de la dynamique dinámica intelectual intellectuelle, para un des moyens de décentrer, là aussi je partage ce qu'a descentralizar dit ma es collègue, volver a la c'est le historia, recours à que l'histoire, es un elemento et qui est un élément importante, y tener important, una et le vista recours à un regard sociologique antropológica et y anthropologique et de sociológica de la l'histoire et de economía y l'économie. de la Donc c'est historia. un des Para moyens pour nous, nosotros, sociologues, sociólogos, de es faire una notre nueva forma, métier o sea, et de es una forma de réinterroger llevar a l'origine cabo des mots, l'origine des épistémologies, nuestro l'origine des techniques et trabajo des para valeurs entender qui el nous mundo en permettent las d'appréhender le monde disciplinas dans nos nuestras y disciplines. usar Et la ce recours à historia y una l'histoire ou à visión une vision antropológica de la anthropologique de historia l'histoire tiene que doit de fait reintegrar, como réintégrer, lo hemos dicho comme on l'a dit à plusieurs repetidas reprises, veces, un comme élément elemento central, el central, origen les origines, la naissance du capitalisme sur del racialisation, capitalismo con el patriarcat et patriarcado. capital. Et Y en là, ese en énonçant ça, je sentido, n'énonce pas un effet politique, yo j'énonce un fait estoy hablando de scientifique. ciencia, Là, c'est demostrado démontré por par des historiens, les travaux sont eh, nombreux là-dessus, históricos. et c'est intéressant de voir que ça ne glisse pas Eso, ou o que sea, ça ne estos parle pas, trabajos no ces travaux-là, entran dans les en sciences la telles que la sociología, por sociologie, par ejemplo. exemple, Y uno de on los va mobiliser ça. Donc, medios un des para moyens pour moi, ça conseguir serait esto, évidemment más allá de un d'utiliser ça. C'est plus método qu'une méthode técnico, de una simplement de nueva technique ou de metodología, es un méthodologie, c'est un trabajo vrai travail d'ordre epistemológico. épistémologique. Et je pense que le Y para décentrement qui peut se faire ou qui descentralizarnos, pourrait se faire, ça serait como ce qu'a lo ha dit dicho déjà María notre Emilia, collègue, mais y ajouter à yo cela añadiría de favorecer favoriser la la circulación de lo circulation que de ce qui a été produit ha dans sido d'autres producido en pays, otros países de la d'autres épistémologies, epistemología y et enfrentarlo les con la confronter aux epistemología de hoy. épistémologies actuelles. Sin embargo, el Or, sistema aujourd'hui, le système universitario, tal y académique como tel está qu'il est organizado organisé, hoy, lui-même produce est le una produit de cette colonización. colonisation. O sea, la C'est-à-dire que evaluación de los l'évaluation des artículos de las articles, les revistas, revues, la posibilidad de la escribir, possibilité todo ello se d'écrire somete sont a esta soumises à cette jerarquía académica hiérarchie del norte académique sobre du el nord sur sur. le sud. Por Et donc, de fait, consiguiente, il y a peu de chances pocas son dans las ce modèle-là posibilidades de de ver voir una des epistemología crítica épistémologies critiques distinta de la ou différentes europea de celles de l'Europe y que gagner se les revues publique en las du revistas Nord. Et del lorsqu'on a norte. des Los articles qui arrivent dans les artículos revues du que Nord, c'est aparecen souvent en par las une revistas coécriture del norte entre quelqu'un son du Sud et quelqu'un coescrituras du entre Nord. Et alguien del souvent, sur cette y alguien del coécriture, moi, me fait norte. penser à des formes de Y para co-tutelle, de que un tutelle. investigador Pour del qu'un sur chercheur du pueda Sud puisse écrire dans publicarse une en revue una du Nord, revista il del faut qu'il norte, soit tendrá que accompagné ou ser inversement. Et je acompañado. dis No es ça sans ninguna critique crítica.
Donc, y compris, voilà, c'est une manière de revoir Es cela un dans modo cette de tutelle-là. Lorsqu'on regarde ver toutes ces estas institutions tutelas y internationales, et je pense que cuando j'avais travaillé un vemos peu las dessus, instituciones orales, ont toujours été internacionales, gouvernées siempre han par des sido gens du Nord. Et gobernadas lorsqu'elles por ne sont gente pas del gouvernées norte. par des gens du Nord, elles sont Y gouvernées cuando par no des lo gens du Sud son, dont toute la carrière a pues été faite son au Nord. gente Ça son revient un peu au personas del Nord. sur, pero Voyez, cuya ou carrera des gens qui ont siempre ha sido été à en el l'université norte. américaine de tel pays du Sud. Eh, Donc on n'est pas vraiment un pays du O Sud. sea, no es Alors una ça pourrait persona paraître del sur anecdotique ce y que je puede dis là, ser mais le anecdótico, pero décentrement, la c'est pas simplement un décentrement descentralización d'ordre o moral ou philosophique, il doit descentrarnos devenir praxis et es una pratique. praxis, es S'il una n'y a pas la práctica. Si no pratique, existe il n'y esta a pas de práctica, no hay possibilité de ninguna changer les posibilidad choses. de C'est-à-dire que si on cambiar ne lie las pas les cosas. idées Si à no leur mise hacemos en un œuvre, enlace il n'y entre a pas de las ideas y possibilité de su transformation de l'ordre implementación, no épistémologique. hay Or, ninguna c'est un des transformación éléments, c'est permettre la epistemológica y circulation des tenemos que savoirs favorecer et la surtout le plan circulación de de los justice sabores, una épistémique dans justicia la manière de epistémica produire les para sciences producir aujourd'hui las à ciencias l'échelle hoy a internationale. escala Et puis, dernier internacional. élément, Y la último question du elemento, racisme, el elle tema del pose, à mon racismo avis, un plantea problème un problema important. Au-delà de la fundamental, question des más victimes, allá parce qu'on est souvent en France, dès qu'on est sur eh, le racisme, on va regarder les de las victimes, on va dire víctimas. il nous faut des statistiques pour Siempre comprendre se dice que qui necesitamos subit le racisme. estadísticas para Je pense que entender ceux qui le quién subissent n'ont pas besoin de sufre de statistiques et le savent. racismo. Me parece que las Ceux qui ont besoin de víctimas no statistiques, c'est ceux necesitan qui le produisent. Et ça, estadísticas. c'est Lo intéressant de importante es voir ver pourquoi ceux cuáles qui le son las produisent ont personas besoin qu'on que leur prouve qu'ils producen le produisent. racismo y porque a Et estas tant qu'on est personas là-dedans, tenemos que cela vient de là pour demostrarles moi que la sí que question de producen la racismo. revendication des statistiques O sea, ethniques. la Elle est moins faite pour les reivindicación del ethnicisés, comme on pourrait les appeler, racismo que pour étnico ceux qui ne le se sont hace pas. más Et c'est bien para la intéressant de gente voir que que no dans se les da pays du cuenta Nord, de certains ont este besoin racismo. qu'on ethnicise les statistiques pour Entonces, qu'on la puisse gente del prendre norte conscience necesita de la estadísticas division du para monde. Il y a nul besoin, entender je esta dirais presque, visión de del statistiques ethniques. Il faut mundo, pero simplement no retourner à necesitamos l'histoire de la estadísticas, tenemos construction que volver a la et puis à historia la de la construcción contemporanéité de l'héritage y de cette la histoire-là, qui n'a herencia pas de dicha disparu. J'ai bien historia aimé que un mot qui a sigue été utilisé viva. par Maria, c'est l'idée de María trace Emilia ha de la hablado de colonie. huella Et cette de idée la de colonia. trace de la Esta colonie, huella de la lorsqu'on la colonia, cuando cherche, la elle est tellement buscamos, visible es qu'il faut visible. vraiment être non pas Y mauvais o observateur uno ou observa mal, mauvais o uno sociologue, es mais mal, être quelqu'un mal d'éduqué à l'ignorance, comme sociólogo, le dirait pero Stuart quizás más Mill, bien es pour pouvoir passer à côté de ces ignorancia traces-là. Elles si sont uno tellement consigue visibles no ver dans la les enjeux huella de de travail, la dans les colonia, questions d'ordre économique, trabajando, dans les questions investigando en politiques, los dans les temas questions políticos, sociales, qu'il est sociales. difficile de passer Es à côté du fait complicado qu'aujourd'hui, plus de 3 olvidarse milliards de la population del hecho de mondiale que tres est mil classée millones de la comme población Sud. Et mundial derrière cette viene appellation del Sud, il y a sur, entre sous-développé comillas, y eso ou en voie de développement ou asociado émergent, con un el euphémisme nouveau. subdesarrollo Tant qu'on en sera vía de encore dans ces desarrollo. considérations, cela veut Y dire si que no la salimos de modernité du monde estas sera toujours basée características, sur le siempre capitalisme tel qu'il nos a été construit il y a 4 ou basaremos 5 en el siècles. Donc amener ce capitalismo que ya lleva décentrement, c'est siglos. simplement O sea, remettre à tenemos l'œuvre que des volver a catégories qui sont mover évidentes aujourd'hui categorías et remettre evidentes à hoy l'œuvre, c'est-à-dire remettre au y travail hacer des que disciplines qui sont porteuses de cela. Et moi, je pense que la mm, sociologie du travail en France, elle los, est los sectores que fortement, se interesan fortement por estas aujourd'hui cosas malade de tienen ce que entender regard que amputé tienen ou de un cette vision sesgo borgne. o una visión C'est le terme qu'on pourrait employer. limitada Je pense que la y me sociologie parece que la française sociología est un peu francesa ce borgne hein, también qui a du mal à voir a avec les ella deux le yeux et qui ne cuesta regarde abrir qu'avec un ambos œil. ojos, solo Et abre cet œil, un il a un ojo regard y tiene principalement una visión eurocentré. Donc le jour où les eurocéntrica. sciences Y sociales cuando européennes las accepteront de ciencias voir avec les deux sociales yeux, europeas peut-être qu'on pourra, et quand j'ai les deux yeux abran épistémologiques, nord et sud, ambos peut-être qu'elles pourront ojos peut-être retrouver le y regard vean el sur plein y et el entier, à norte, la fois tendrán una comme visión justice completa, épistémique envers les justicia populations du epistémica Sud, mais y para los compris pueblos comme del une sur manière de y retrouver volver un regard a purement tener una scientifique au mirada nord, parce que científica c'est aussi en el un norte, enjeu pour porque también es le un Nord que reto de para el retrouver un regard norte scientifique el de sur le volver a monde, una non pas tel visión qu'on le pense, mais científica, tel qu'il est. no sobre el mundo como lo pensamos, sino que sobre el mundo tal y Bien, como es. merci beaucoup. J'ai pas envie Muchas de gracias, rajouter d'autres Mustafa. phrases Yo sur no vos quiero 2 añadir dernières nada interventions parce que después de et l'un et l'autre, vous sus avez pris, últimas je trouve que tomas vous de avez une palabra, manière porque me de vous parece que offrir des pistes pour aller de nos l'avant, ofrecen pour aller, pistas para avanzar, para explorer des pistes, explorar, en usando utilisant le passé qui sont, extrêmement el intéressantes pasado, et je pense que tout ce y que me vous avez parece que dit, todo lo que han dicho se suffit à lui-même basta et est tout à fait, y porteur. es muy Et donc j'ai alentador. envie Y voy a d'achever cette concluir esta session, sesión tout simplement en diciendo, vous remerciant, dándoles et las l'un et l'autre gracias a d'avoir, ambos. inauguré Gracias ce por haber projet, sido los primeros, justement la de primera, circulation el épistémique primero en et je trouve intervenir que d'avoir y me commencé parece cette que session avec el vous hecho sur de la haber question de la empezado con migration el et tema de de sa la place
educación les études y sur le su travail. C'est, ubicación c'est une en manière, los très très estudios belle, laborales d'inaugurer es justement cette aspiration una manera à la circulation estupenda et de à la empezar justice épistémique. Voilà. estas sesiones dedicadas Merci à a toi. la Merci justicia beaucoup. epistémica.